En el corazón de Moscú, explosiones sacudieron el patio trasero de Putin. El 18 de junio fue el día en que el caos estalló por segunda vez en la capital de Rusia. Otra refinería más arde, y esta vez es la refinería que está más cerca del corazón del centro de poder ruso. Esto fue la mayor explosión en Moscú hasta ahora, mientras Ucrania muestra que puede atacar cualquier lugar en Rusia en cualquier momento. Pero esto no se trató solo de prenderle fuego al petróleo. Esto fue por venganza, mientras Ucrania hace que Rusia pague por los ataques devastadores que han matado a civiles. Lo que Ucrania acaba de lograr no fue un ataque común y corriente. El objetivo fue la refinería de Moscú. Lejos de estar en las afueras del Oblast de Moscú, esta refinería se encuentra a solo 15 kilómetros del corazón del poder ruso, el Kremlin. Puedes llegar en auto a esta refinería desde el Kremlin en 30 minutos. Un dron lo haría aún más rápido. Ese es el mensaje que Ucrania quiere dejar claro a Putin. Esta única refinería, que pertenece a Gazprom Neft, es fundamental para la supervivencia de Moscú. Suministra el 70% de la gasolina utilizada en Moscú y la región circundante, y es responsable de generar el 40% del combustible vendido en el mercado de combustibles más amplio de la región. La refinería de Moscú, una de las mayores de Rusia con capacidad para 12 millones de toneladas de petróleo, fue atacada 2 veces por Ucrania. El primer ataque, aunque impresionante, solo fue una advertencia. El 16 de junio, drones ucranianos llegaron al centro de la planta y destruyeron una unidad principal de refinado de petróleo. Si eso fuera todo lo que Ucrania hubiera hecho, ya sería lo suficientemente impresionante. Según la nueva voz de Ucrania, la refinería de petróleo de Moscú está rodeada por cientos de sistemas de defensa aérea, principalmente para proteger la ciudad y a Putin. Pero muchos también están en la refinería para evitar ataques como este. Esas defensas fallaron. El 16 de junio, drones ucranianos evitaron al menos 5 sistemas Pantsir de defensa aérea montados en torres y atacaron con fuerza, según el medio. Rusia debió haberse dado cuenta de que tenía un problema. Tal vez sí lo hizo. Pero Ucrania no le dio absolutamente ningún respiro a la refinería de petróleo de Moscú ni a sus defensas aéreas. Mientras los equipos de reparación evaluaban los daños e intentaban volver a poner en funcionamiento parte de la unidad principal de procesamiento de petróleo que había quedado destrozada, Ucrania volvió a atacar. 48 horas después, el 18 de junio, más drones ucranianos volaron hacia la capital, atravesando las defensas aéreas de la refinería de Moscú y estrellándose en un devastador ataque kamikaze. Esta vez no era solo una unidad de procesamiento en la mira. Toda la refinería está ardiendo después de lo que los drones ucranianos le acaban de hacer. En solo 2 días, Ucrania ridiculizó la idea de que la refinería de petróleo más importante de Moscú sea uno de los lugares más seguros de la región. A las 4:40 am hora local, los primeros reportes de una segunda oleada de drones ucranianos empezaron a circular en Telegram. A las 5:14 am, los drones ya no estaban en el cielo, sino impactando objetivos mientras llegaban reportes de explosiones en la refinería. Los tanques de combustible estaban en llamas. Uno de los sitios más seguros del mundo había sido atacado por segunda vez en 2 días, y mientras el centro de Rusia ardía, empezaron a aparecer los videos. El canal de Telegram Shilanova Plus, como suele ser, fue de los primeros en publicar imágenes. En un informe de Telegram del 18 de junio a las 5:48 am, compartió una imagen de lo que parece ser una unidad de almacenamiento de combustible en llamas. Un video grabado desde la ventana de un edificio residencial muestra el gran incendio que arroja humo al cielo de Moscú. Putin, quien durante tanto tiempo se ha presentado como el gran protector de Rusia, se convirtió en objeto de burla para Shilanova Plus. Un abuelo indefenso golpeará la mesa de un costoso búnker, llorando y gritando sobre venganza. Pero no hay nada nuevo, porque el zar está desnudo, declaró el canal, antes de agregar las consecuencias de la guerra de Putin en video, el mito de una Moscú inalcanzable, finalmente se ha roto. Esas palabras dolerán al envejecido líder ruso, escondido en un búnker lejos del Kremlin. Pero lo que dolerá más son los nuevos videos de la principal refinería de petróleo de Moscú. 10 minutos después de su primer informe, Excelanova Plus publicó otro video. Observamos una torre en llamas y una nube de humo mayor, mientras la refinería de Moscú está envuelta en varios incendios. Los drones FP-FP1 de Ucrania atacaron varias veces. El canal informó de al menos 5 incendios en la refinería de Moscú, poco después de que se vieran drones ucranianos en el cielo. Esto es una catástrofe para Putin.
Ucrania acaba de burlarse de todas las medidas defensivas que el líder ruso ha implementado en su ciudad más valiosa. Pero por supuesto, Rusia está tratando de fingir que esas defensas hicieron su trabajo. Ya están sacando las excusas de siempre, así como las afirmaciones de que las defensas aéreas de Rusia hicieron su trabajo. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, activó de inmediato el control de daños. Afirmó que las defensas aéreas de Moscú derribaron más de 180 drones ucranianos, un comentario más revelador de lo que Sobyanin percibe. Sea cierto o no que los derribaron, 180 drones representan la mayor cantidad de drones ucranianos sobrevolando Moscú en un solo día. El récord anterior se estableció el 17 de mayo con 120 drones. Ucrania ha superado esto y advierte a Putin que los ataques con drones a la capital rusa serán cada vez mayores y más dañinos. Y claro, usaron la vieja excusa de los escombros de drones. Sobyanin, al menos, no parece haber intentado usar esa excusa con la refinería de Moscú. Solo admitió en Telegram que algunos drones ucranianos llegaron a la instalación, esperando que pase desapercibido. No será así. 5 incendios enormes ardiendo a pocos kilómetros del Kremlin van a llamar la atención de todos. El alcalde de Rusia dijo que restos de drones ucranianos cayeron en el centro comercial Sadovod, un importante centro de electrónica. No se reportaron víctimas, y ese es el punto. Era el petróleo de Moscú en la agenda de Ucrania. O mejor dicho, el petróleo ruso en general. Tan devastadores como fueron los ataques de Ucrania al corazón del petróleo de Moscú, ya sabes lo que estamos a punto de decir. Ucrania no terminó ahí. Mientras ardía la refinería de Moscú, más drones ucranianos iban al óblast de Rostov. El gobernador regional, Yuri Sleazar, dijo que un enjambre de 60 drones descendió en la región y causó 2 incendios en comercios. Como es habitual, medios independientes informaron la realidad. Esta vez fue el canal de Telegram Astra, cuyas imágenes y videos del 18 de junio muestran un gran incendio en una terminal petrolera en Rostov, según el canal. Un analista de OSINT de Astra, usando imágenes de Supernova Plus, confirmó que el incendio fue en un depósito de petróleo en la calle Karl Marx. Las imágenes se grabaron en la calle Kostyushkina, informa Astra. Aunque se desconoce la capacidad de este depósito, el incendio de petróleo envía el mensaje que Ucrania desea. No importa dónde Rusia guarde el sustento económico de su invasión, Ucrania puede encontrarlo y golpearlo con drones. Rusia quizá reclame restos y éxito en defensa aérea, pero el 18 de junio vimos caos total por drones FPV, que no solo llegaron a Moscú, sino que atacaron sus objetivos y causaron incendios que tardarán días en apagarse. La refinería que abastece las gasolineras de Moscú está en llamas. El Kremlin debió pensar que era el fin del mundo cuando los drones atacaron a solo 15 kilómetros. Si el humo cubriendo el cielo y las llamas tras cada explosión no fueran suficiente para asustar a Moscú, la ausencia de su líder para evitarlo será aún más inquietante. ¿Dónde estaba Putin durante el ataque más brutal de Ucrania a Moscú? A unos 700 kilómetros al este de su sede en Kazán, donde se reunía con líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático para buscar negocios y lazos económicos que Putin necesita para su guerra. La principal refinería de Moscú estaba en llamas. Todos los aeropuertos de Moscú estaban siendo cerrados, con pasajeros en el aeropuerto Sheremetyevo siendo evacuados y, en algunos casos, sacados directamente de los aviones que se preparaban para despegar mientras los drones de Ucrania volaban. Ametralladores se colocaban en muros y torres de la Plaza Roja para intentar frenar los drones de Ucrania. Los moscovitas entraron en pánico. No están acostumbrados a estos ataques, menos a la escala que Ucrania alcanzó el 18 de junio. The Guardian afirma que Moscú estaba tan seguro de que esto no ocurriría, que ni siquiera activa las sirenas antiaéreas cuando llegan drones ucranianos. Las defensas aéreas deben destruir esos drones antes de que los vean los moscovitas. El 16 y 18 de junio, la fragilidad de esta supuesta defensa quedó expuesta ante todos en la capital de Rusia. Ahora deben aceptar que los ataques de Ucrania contra Moscú son su nueva normalidad. Para Ucrania, esto era más que probar que sus drones FP-FP1 pueden atacar Moscú. Un día antes del vuelo de los drones, Rusia atacó. Ucrania buscaba venganza y lo logró incendiando la refinería de petróleo de Moscú. Pero antes de profundizar en lo que hizo Rusia para provocar una represalia tan devastadora, este es un recordatorio rápido de que estás viendo el show militar. Si no te has suscrito, este es el momento ideal para hacerlo. El 15 de junio es un día que permanecerá mucho tiempo en la memoria de los habitantes de Kiev, por todas las razones equivocadas. Rusia eligió ese día para lanzar ataques contra la capital de Ucrania y otras regiones. Los objetivos de Putin no eran solo militares.
Terrorizar a los civiles de Ucrania es todo lo que Rusia quería lograr, y eso fue exactamente lo que hizo. Tras el ataque de Rusia, al menos 11 ucranianos murieron. 4 en Kiev, 5 rescatistas en Kharkov que intentaban apagar un incendio y al menos 2 más en otras partes de Ucrania. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, informó que los ataques de Rusia dejaron a 140.000 personas de su ciudad sin electricidad. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó más tarde que los 611 drones y 70 misiles de Rusia habían herido a 53 personas en toda Ucrania. Pero tan devastador como aumentar el número de víctimas civiles, que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha verificado que es al menos de 62.716 hasta el 31 de mayo, Rusia cruzó otra línea que nunca debería cruzarse el 15 de junio. Atacó un monasterio, y no cualquier monasterio, sino un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. The Guardian informa que la Catedral de la Dormición en el complejo monástico de la Lavra de Pocharsk, en Kiev, fue gravemente dañada por ataques rusos con misiles y drones. Esto es terrorismo, un intento deliberado de Putin de destruir uno de los sitios religiosos y culturales más importantes de toda Ucrania. Y para empeorar las cosas, Rusia también atacó el Estudio Nacional de Cine Alexander Dovzhenko, que alberga la colección de vestuario más grande y antigua de Ucrania. Las imágenes del monasterio en llamas, publicadas por Euronews, muestran el gran daño a este importante monumento ucraniano. El incendio arde en el corazón de la catedral y los bomberos intentan apagarlo. Pero el daño ya está hecho. El 15 de junio fue el día en que Rusia atacó el corazón mismo de Kiev. Lo que estamos viendo aquí es una guerra contra toda la cultura de Ucrania. Putin está tratando de borrar todo lo que hace a Ucrania lo que es, mientras intenta implacablemente despojar a la nación de su soberanía para obligarla a convertirse en parte de Rusia. Esta historia de 2 ataques muestra la diferencia entre Ucrania y Rusia. Putin busca infundir terror y no le importa que ataquen los drones y misiles rusos, mientras dañen algo de Ucrania. Para Putin es incluso mejor si mueren civiles y se queman iglesias. Solo buscan asustar al pueblo ucraniano para que se rinda. Pero Ucrania actúa con precisión. Cuando se venga, no lo hace atacando deliberadamente a civiles rusos. Ucrania ataca refinerías, destruye depósitos de petróleo y golpea la maquinaria de guerra de Putin, en vez de atacar a quienes él involucró en su invasión por ego. Zelensky usó X para enfatizar este punto tras el ataque a la refinería de Moscú y justificar que Ucrania ataque el corazón de Rusia. Esta respuesta está justificada ante los ataques rusos a nuestras ciudades y es resultado del trabajo de nuestros guerreros contra instalaciones que sostienen la maquinaria de guerra rusa, declaró Zelensky, y agregó que los socios han destacado la precisión de nuestros ataques de alcance medio y sanciones de largo alcance. Es momento de que termine la guerra y Rusia actúe en diplomacia. Moscú acaba de sentir el alcance de los drones ucranianos. Aquí lo importante es la precisión. Rusia ataca lo que sea, Ucrania desgasta su maquinaria bélica poco a poco. Esa máquina poco a poco se detiene y se quema por partes. Otro mensaje ha sido enviado, la venganza ha sido tomada. Para Putin, el problema no es solo que Moscú sea ahora un objetivo, lo cual ya es una catástrofe, sino que el ataque de Ucrania no es un caso aislado. Lo ocurrido en la refinería de Moscú muestra que Ucrania puede repetirlo, y los drones FP-FP1 usados el 18 de junio son clave. Se ha hablado mucho sobre Firepoint y su FP-FP5 o el híbrido dron misil Flamingo, y con razón el Flamingo es letal. En la estrategia de ataques en profundidad de Ucrania, el FP-FP1 podría ser el dron más importante de su arsenal. Las especificaciones muestran por qué este dron preocupa cada vez más a Rusia. El FP-FP1 puede recorrer 1.600 kilómetros, lo que no solo pone a Moscú al alcance, sino que convierte en objetivo cualquier instalación militar y energética fuera de las regiones más remotas de Rusia. La ojiva de 160 kilogramos de este dron no es la mayor entre los recursos de ataque profundo de Ucrania. Pero ese poder de fuego viene acompañado de precisión, debido a un sistema de navegación multimodal que utiliza SatNav, GPS e incluso el sistema GLONASS de Rusia, combinado con un sistema de navegación inercial. El FP-FP1 suele llegar a su destino y acertar al objetivo. Para Rusia, la mayor preocupación es el costo. Los drones que incendiaron la refinería más grande de Moscú le costaron a Ucrania solo $55.000 construirlos, informa la Nueva Voz de Ucrania. Y ese bajo costo significa que la producción en masa es una realidad. El mercado comunitario de tecnología de defensa ucraniana revela que el FP-FP1 se está produciendo en grandes cantidades, con hasta 100 drones fabricados cada día. Cuando dijimos que Putin no puede asumir que este último ataque a la refinería fue un caso aislado, esta es la razón por la que lo decimos.
Ucrania produce tantos drones como el que realizó este ataque que, en teoría, podría atacar a Rusia cada día con un enjambre entero. Y no son solo los enjambres lo que tiene a Putin muerto de miedo, sino el hecho de que la ciudad más valiosa e importante de Rusia ahora es un objetivo. Ya hablamos de esto antes, pero necesitamos enfatizar lo importante que es que Ucrania ahora pueda atacar una refinería que está a solo 15 kilómetros del Kremlin, aparentemente cuando quiera. Se supone que esta es la refinería más protegida de toda Rusia, y está ubicada demasiado cerca del edificio más importante de Moscú para tranquilidad de Putin. El 16 y 18 de junio quedó claro que las defensas aéreas de Moscú no protegen la ciudad como deberían, pese a la fanfarronería. En un informe del 17 de junio CBS News, sugirió que Rusia se está quedando sin interceptores de misiles S-300 debido a la magnitud de los ataques con drones de Ucrania. Si ese es el caso, entonces Rusia tiene que depender más de sistemas como el S-400 y el Pantsir, que son más modernos, pero que también pronto empezarán a quedarse sin reservas de misiles. Eso es probablemente lo que vimos en Moscú. The Guardian reportó que Rusia envió ametralladores a las torres para enfrentar drones ucranianos, algo que no debería pasar en su capital. Putin ya no puede proteger la única ciudad que buscaba mantener al margen de la guerra con Ucrania. Moscú debía permanecer intacta, pero cada vez que los drones de Ucrania logran su objetivo, la imagen de protector de Putin se daña y el líder ruso queda humillado. Y lo peor para Putin es que sabe que no puede hacer nada y ha confesado su incapacidad para proteger su país. Esa confesión no fue directa. Nada de lo que dice Putin es confiable, pero sus acciones lo dicen todo. Recuerda el 9 de mayo, fecha del desfile del Día de la Victoria en Rusia, donde no se vio ningún equipo militar desfilando, algo inusual en esta celebración. ¿Por qué? Rusia temía que drones ucranianos atacaran el desfile y destruyeran el equipo ante todo el mundo. La mayor demostración del poder militar de Rusia se convirtió en un evento completamente irrelevante. Esa es la confesión de Putin. La ausencia de tanques en la Plaza Roja es la forma de Putin de decir a Moscú que ya no puede protegerlos. Y si eso no fuera suficiente para dejar claro el mensaje, una refinería de petróleo en llamas a 15 kilómetros del Kremlin hace que la confesión sea más clara que nunca. Moscú ahora es un objetivo. Las defensas aéreas de la ciudad están expuestas, atacan instalaciones clave, y cada día Ucrania construye decenas más de los drones que Rusia no ha logrado detener. La presión sobre Putin aumenta, como debe ser. Presenta un plan para terminar la guerra en Ucrania. Esa es la exigencia que un miembro del Parlamento ruso le gritó directamente a Vladimir Putin, y el presidente de Rusia está conmocionado. Su parlamento no debería decir eso. Estas personas saben que deben inclinarse y besar el anillo. Prohibido o no, ya se dijo, la guerra ha durado demasiado. Rusia está al borde del colapso y todo es culpa de Putin. Putin está furioso, pero también acepta que acaba de recibir una fuerte dosis de realidad del único lugar que se supone debe respaldar su narrativa. En declaraciones que han sacudido el Parlamento ruso y han enviado ondas de choque hasta el mismo corazón del Kremlin, Vyacheslav Markayev ha dado un duro golpe a la narrativa que Putin ha construido desde que lanzó su invasión a Ucrania. Diputado de la Duma estatal y miembro del Partido Comunista de Rusia, uno de los pocos que intenta oponerse a Putin actualmente. Markayev pronunció una larga diatriba en la que acusó a Putin de un liderazgo ineficaz. Y luego enumeró una lista de razones por las que afirma que su declaración es 100% precisa. Oleadas de corrupción que fluyen por toda Rusia, una oligarquía sostenida por las políticas de Putin. Y lo más grave de todo, la destrucción de lo que Markayev llama el segmento más activo y reproductivamente capaz de la población. Todo ahora recae sobre los hombros de Putin. El mensaje es claro. Putin ha sacrificado a toda una generación de rusos en su baño de sangre en Ucrania, y ya es hora de que rinda cuentas. El tiempo de las ilusiones se acabó. El país está al borde de una explosión social, y la culpa de esto recaerá directamente sobre el poder gobernante arraigado, declaró Markayev mientras criticaba a Putin frente a todo el Parlamento ruso. Agregó, si la situación persiste, los disturbios sociales y el caos serán cada vez más probables. Occidente inevitablemente explotará esto para destruir los restos de la estatalidad rusa, dijo Markayev en su mensaje final al líder de Rusia. Lo notable de estos comentarios es lo descarados que son. No es un funcionario diciendo vagamente que quizá Putin se rodeó de las personas equivocadas y debería cambiar de rumbo.
Esta es una advertencia lanzada desde el Parlamento de Rusia directamente al centro del poder, y dice que Putin es un líder fracasado que será puesto en su lugar más temprano que tarde. Aquí es donde esto se pone serio para Putin. No es solo un miembro rebelde del Parlamento atacando. Markayev representa una creciente fuente de enojo en Rusia que alcanza tanto a otros miembros de la pandilla pro-Kremlin de Putin como a quienes él necesita para que estén dispuestos a morir por su campaña en Ucrania. Markayev es solo la figura prominente más reciente en Rusia que la tiene tomada contra el presidente del país. A mediados de mayo, Renat Sulimanov, quien es otro diputado de la Duma estatal del Partido Comunista de Rusia, explicó en una entrevista que él creía que la operación militar especial estaba teniendo un efecto devastador en Rusia. La economía rusa no resistirá a una guerra prolongada en Ucrania, afirmó el legislador, destacando que el gasto militar supera el 40% del presupuesto y que los bienes militares no tienen valor para el consumidor. Adoptar un presupuesto con menor gasto militar no es tan difícil, pero ¿qué ocurrirá con quienes trabajan en la industria de defensa? Sulimana preguntó. 1 millón de personas regresarán a la vida civil. ¿Dónde están los empleos, salarios dignos y adaptación social para quienes hoy están movilizados? Y tiene razón. Putin parece tener tan poco plan para lo que viene después de Ucrania como para lo que Rusia está tratando de hacer dentro de Ucrania en este momento. Y otro político ha criticado duramente al líder de Rusia. Estos son miembros del Partido Comunista de Rusia. Aunque son más valientes, siguen siendo oposición a Putin, así que es normal que hagan este tipo de declaraciones en la Duma estatal. Tal vez, suponiendo que olvides la tendencia de Putin a asegurarse de que quienes se oponen a él de alguna manera terminen en los gulags o cayendo de ventanas abiertas. Pero para dejarlo bien claro, no son solo los políticos de la oposición quienes están criticando a Putin. Otra figura prominente que está pidiendo el fin del mandato de Putin es Ilya Remezlo. Durante gran parte de la guerra, él fue tan adulador de Putin como cualquiera, ya que pasó años persiguiendo a críticos del régimen y difamando a periodistas que denunciaban los fracasos de Putin. Ahora, Remezlo le ha dado la espalda a Putin. Pasó de ser pro-Kremlin a querer destruir a Putin, ya que publicó un mensaje en Telegram para sus 90.000 seguidores explicando las razones por las que ya no apoya al presidente al que ha profesado amar durante tantos años. De nuevo, vemos el mismo tipo de razonamiento. Mala dirección militar, una generación de rusos muertos por una guerra fallida, el colapso de la economía rusa. Putin es un líder ilegítimo, proclamó Remezlo en su artículo, y debería renunciar y ser juzgado como criminal de guerra. No se equivoquen, estos detractores son ratas y hacen lo que hacen las ratas, que es huir del barco que se hunde cuando ven que está a punto de irse a pique. Eso es lo que es Putin en este momento, un barco que ha sido destrozado en mar abierto. Aquellos que alguna vez lo apoyaron están huyendo. Aquellos que tal vez fingieron apoyarlo por miedo a lo que podría hacer si no lo hacían, ahora se están volviendo mucho más valientes. El miedo se ha ido, el mensaje se está difundiendo. Rusia está al borde de un colapso social total y todo es culpa de Putin. Putin puede estar molesto por lo que estos políticos y excompinches dicen de él, pero le aterra que sus palabras estén resonando entre la población rusa. Si solo unas pocas figuras importantes criticaran a Putin, el líder ruso no se preocuparía mucho. En Rusia hay suficientes ventanas abiertas y oportunidades para caídas peligrosas. El verdadero problema de Putin es la corriente subterránea de enojo en la población rusa que acompaña la furia de los parlamentarios. Revisemos las encuestas. Espera, no se puede. ¿Por qué? Según el Telegraph, el Centro de Investigación de Opinión Pública de Rusia, BCIM, encuestadora estatal, ya no publicará las calificaciones abiertas de confianza para Putin. No estamos diciendo abiertas de manera sarcástica aquí. El BCIM crea tanto encuestas abiertas como cerradas. En las segundas, el encuestador pregunta directamente si confían en Putin y su grupo. Pero las encuestas abiertas son diferentes. Piden a los encuestados que nombren a los políticos en quienes confían, sin ningún tipo de sugerencia. Estas encuestas muestran la verdadera confianza del ruso promedio en Putin en 2026. En marzo, más del 70% de los encuestados en encuestas cerradas sobre Putin afirmaron que confiaban en el líder de Rusia. No es tan alto como Putin hubiera querido ver, pero es lo suficientemente bueno para un tipo de encuesta que lleva implícita la advertencia de que cualquiera que diga que no confía en su líder podría ser castigado. En encuestas abiertas del mismo mes, solo el 29.5% de los rusos mencionaron a Putin como un político en quien confían, antes de que este tipo de encuesta fuera misteriosamente suspendida en abril. Eso te dice todo lo que realmente necesitas saber.
Cuando no se les pregunta directamente sobre Putin, la gente de Rusia dice que confiaría en cualquiera menos en él para hacer el trabajo que ha estado haciendo durante más de un cuarto de siglo. Vamos a profundizar más en esas encuestas. En un artículo del 22 de mayo, Medusa reveló que encuestas de la Fundación de Opinión Pública, que es otra de las principales organizaciones de encuestas de Rusia, mostraron que la aprobación general de Putin había caído a su punto más bajo en un año. Todavía seguía siendo relativamente alta, con un 71% diciendo que creían que Putin estaba desempeñándose bastante bien. Pero recuerda lo que ya hemos visto sobre este tipo de encuestas cerradas. La mayoría de los rusos dice que Putin hace un buen trabajo por miedo cuando se les pregunta directamente. Mucho más interesante de esta encuesta en particular es que el 14% de los encuestados fueron lo suficientemente valientes como para decir directamente que Putin está haciendo un trabajo bastante pobre, lo cual, de nuevo, es el número más alto en un año. No solo los diputados comunistas y expropagandistas pro-Kremlin han perdido la fe en Putin. Cuando el pueblo ruso responde honestamente, le dice a su líder que ya no confía en su juicio. Pero estos solo son resultados y acciones vistos públicamente. El descontento en Rusia es mayor, pues documentos filtrados muestran que el apoyo a Putin no solo tambalea, sino que cae. Eso cambia todo para el líder de Rusia. Antes de explicar por qué, este es el programa militar y reportes como estos son la razón de nuestros videos. Mostramos la realidad de la guerra en Ucrania y vamos más allá de los titulares. Si te gusta, suscríbete y apoya al canal. Tras la feroz diatriba de Markaev contra su líder, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reveló que la inteligencia ucraniana ha interceptado documentos rusos clasificados desde lo más profundo del Kremlin. La información en esos documentos no es buena para el líder de Rusia, reveló Zelensky. Los llamados indicadores de previsión del descontento de los rusos con Putin seguirán creciendo de manera constante, declaró Zelensky, y agregó que él ya ha comenzado a acostumbrarse a la idea de que el crecimiento del descontento no puede ser detenido. Este indicador no se estabilizará antes de septiembre, cuando serán las elecciones parlamentarias en Rusia. Las cifras son terribles si eres Vladimir Putin. Según las propias proyecciones internas del Kremlin, solo el 55% de la población de Rusia aprobará las acciones de Vladimir Putin para cuando comiencen las elecciones de la Duma estatal de 2026 en septiembre. Aún más preocupante para Vladimir Putin es que se proyecta que el 33% exprese explícitamente su desaprobación y otro 12% esté indeciso o caiga en categorías distintas de amamos y confiamos en nuestro presidente. Vladimir Putin seguramente fue sorprendido por este informe. Lo que realmente le preocupa es que Rusia Unida, el partido gobernante, está perdiendo apoyo, revela Volodymyr Zelensky. Eso será un problema en las elecciones de septiembre, ya que beneficia a partidos de oposición como el Partido Comunista de Rusia, cuyos miembros están cuestionando a Vladimir Putin para lograr avances importantes en el Parlamento ruso. Rusia Unida parece que usará aún más falsificaciones para lograr los resultados que necesita Vladimir Putin y mantener el control de la Duma estatal. Donde quiera que mire Vladimir Putin, ve rusos listos para un cambio. Ellos ven que Rusia está al borde del colapso y señalan directamente a un hombre que hoy en día pasa más tiempo escondido en búnkeres que liderando su país. Y de algún modo, todo empeora para Vladimir Putin. Los documentos filtrados no solo muestran un colapso en el apoyo a Vladimir Putin y su partido, también afirman que ha habido un crecimiento medible en lo que los documentos llaman clima de protesta en varias regiones de Rusia. Esa afirmación coincide con un informe del 14 de mayo de United 24 Media, que aseguraba que el potencial de protesta dentro de Rusia había alcanzado su nivel más alto en casi 2 años. Según ese informe, una encuesta realizada por el independiente Centro Levada reveló que el 20% de los rusos cree que son posibles protestas contra la disminución del nivel de vida en Rusia, lo que da una pista poco sutil sobre una de las razones por las que Putin está enfrentando tanta reacción negativa en este momento. Otro 14% dice que cree que es probable que haya protestas con demandas políticas. En noviembre de 2025, que fue la última vez que el Centro Levada realizó esta encuesta, los porcentajes eran del 16% y 11% respectivamente. Los números han aumentado. Considerando todo lo que ocurre, es evidente que el pueblo ruso está cansado de que Putin les imponga una guerra que paraliza a su país. Eso nos lleva directamente a por qué todo esto está sucediendo ahora. Zelensky nos cuenta algo sobre los documentos filtrados que revela una de las razones por las que la popularidad de Putin está cayendo en picada y por qué ahora lo están señalando en el Parlamento ruso.
Creemos que estos informes ni siquiera toman en cuenta los posibles eventos de junio, julio y agosto que no pueden dejar de afectar la situación en Rusia adicionalmente, dice Zelensky. En otras palabras, las muertes de personas rusas a gran escala juegan un papel enorme en la caída de la popularidad de Putin y solo va a empeorar a medida que Rusia lance su ofensiva de verano. La ofensiva de primavera, tan anunciada, resultó muy negativa para Rusia. Los ataques que debían anticipar el colapso de Donetsk solo causaron grandes bajas rusas. Tanto en marzo como en abril, Rusia perdió alrededor de 35.000 soldados ante las defensas de Ucrania. Mayo no fue mucho mejor, ya que las bajas de Rusia en el campo de batalla superaron las 30.000 para un total aproximado de 110.000 rusos muertos o heridos como resultado de la ofensiva de primavera. Eso está registrado en el informe filtrado del Kremlin, pero las proyecciones no parecen considerar lo que le va a pasar a Rusia durante el verano, cuando intente intensificar aún más sus ataques. Los primeros indicios no favorecen a Putin. Solo el 13 de junio Rusia perdió 1.440 soldados, informa Pravda. Así que no es como si la ya devastadora cifra de bajas estuviera disminuyendo. Si acaso, está aumentando. La respuesta de Putin a esto ha sido instituir una forma gradual de movilización que llevará a aún más muertes de rusos y, como resultado, a más descontento entre una población que ya cree que Putin está llevando a su país a la ruina. El 13 de junio, Pravda informó que Putin firmó un decreto para aumentar la fuerza autorizada de las Fuerzas Armadas rusas a 2.399.130 efectivos, de los cuales 1.510.000 son militares en servicio activo. Aunque Rusia no alcanza sus metas de voluntarios, según Kyiv Independent, la inteligencia ucraniana informa que 70.500 personas se inscribieron como soldados rusos en los primeros 3 meses de 2026, 30.000 menos que la meta rusa, y casi 20.000 menos que los 90.000 que se habían inscrito durante el mismo periodo en 2025. Putin afirma que el ejército ruso debe crecer. En este punto, la movilización parece ser la única opción, lo que intensificará la ira en Rusia por la pérdida de una generación de jóvenes, como Markaev dijo en la Duma estatal. Eso es malo para Putin, pero lo peor es que la ira rusa supera la cantidad de muertes causadas por su invasión. Según el Telegraph, el gasto en defensa de Rusia ha llegado a niveles no vistos desde la Guerra Fría. Dice que el gasto militar aumentó un 30% a principios de 2026 en comparación con el año anterior, lo que significa que la guerra de Putin representa el 46% del gasto total del presupuesto de Rusia. Militarny respalda esa evaluación en un informe que afirma que casi la mitad del presupuesto estatal ruso se destina a la guerra. Considera las encuestas del Centro Levada mencionadas antes. Lavrov halló que el 20% de los rusos cree probable que haya protestas por la caída del nivel de vida en Rusia. Este gasto militar absurdo respalda esas protestas, pues la obsesión de Putin con la guerra está llevando a Rusia al borde del precipicio económico. Pero hay personas que han hablado sobre esto, sumándose a las voces que piden que Putin haga un cambio o se haga a un lado. La gobernadora del Banco Central de Rusia, Elvira Nabiulina, advierte sobre una crisis económica inminente desde hace un año. En la edición 2025 del Foro Económico Anual de San Petersburgo, Nabiulina, junto con otros, advirtió que la economía de Rusia se dirige hacia una recesión. Casi un año después, en abril de 2026, ella dijo que Rusia tenía una escasez de mano de obra de 2.5 millones en una situación que afirma nunca haber visto antes en la historia de la Rusia moderna. Nabiulina no pide la destitución de Putin como el Partido Comunista de Rusia, pero ha señalado que sus políticas económicas causaron la situación actual del país. Entonces, ¿qué está diciendo Nabiulina en el verano de 2026? No mucho, al final de cuentas. Nabiulina no estuvo presente en la versión 2026 del foro, donde emitió su advertencia de recesión un año antes, y no se le ha visto mucho en las últimas semanas. Faltó a una reunión sobre tasas de interés con Putin y sus ministros en la primera semana de junio. El Kremlin informa que está de baja por enfermedad. Esto es Rusia, y Nabiulina ha estado señalando una crisis económica que Putin no quiere que se exponga. Está de baja por enfermedad o la están manteniendo alejada de las reuniones de toma de decisiones que deberían girar en torno a su opinión. Mientras ve cómo su país colapsa y sus índices de popularidad y confianza se desploman, Putin está tratando de ocultar el estado de Rusia a su gente. Pero debe enfrentar la realidad. Según informó la UNN el 11 de junio, un estudio reveló que las reservas financieras de Rusia casi se han agotado. Han caído al 1.8% del Producto Interno Bruto del país,
ya que los ingresos energéticos han disminuido un 45% año tras año. La escasez de mano de obra sobre la que advirtió Nabulina significa que la economía rusa ha llegado a sus límites en términos de producción, y la mayor parte de esa producción está enfocada en la guerra en lugar de en la gente. Otra encuesta del Centro Nest revela que la mala situación económica de Rusia impulsa el descontento social. Esa encuesta dice que solo el 15% de los rusos tiene una opinión positiva sobre las políticas económicas de Putin, mientras que un tercio tiene una opinión negativa. De nuevo, las encuestas muestran indicios de enojo, pero Putin no cederá ahí. Está tan empeñado en tomar Ucrania que sigue llevando a Rusia al desastre. Miles de personas mueren cada mes. Se necesita cada vez más dinero para sostener la invasión. Aún así, Putin responde firmando decretos para aumentar el tamaño del ejército ruso, lo que solo agrava estos problemas. Markayev tiene razón. Rusia está al borde de una explosión social. Pero el ignorante Putin todavía no lo ve venir. Restringe y niega, manteniendo su atención en Ucrania incluso cuando suenan las alarmas y las advertencias son claras. Rusia está al borde del colapso, y es Putin quien la está llevando hasta ahí. Cuando Putin lanzó su invasión a Ucrania, todos pensaron que Rusia ganaría fácilmente. La aplanadora venía y Ucrania estaba justo en su camino. Pero más de 4 años después, todos están quedando un poco como tontos. Rusia no está ganando. De hecho, Putin ya perdió la guerra, y todo es gracias a 2 cosas que han destruido las posibilidades de Rusia. La estrategia de Ucrania es una de ellas. Ha hecho algo sin precedentes, especialmente durante 2025 y lo que va de 2026, que ha cambiado las reglas del juego. Pero hay algo más que hizo que Putin perdiera antes de iniciar su guerra. Se ha soltado una bomba y revela por qué Putin ha fracasado tan gravemente en Ucrania. Antes de explorar esa bomba, esta es la situación actual de la guerra y cómo Ucrania la generó para debatirla. Actualmente, el impulso en la guerra de Putin favorece a Ucrania, como muestra la situación en el terreno. A pesar de lanzar una ofensiva masiva en primavera que se suponía iba a paralizar el Donbass y poner a Rusia en una posición en la que pudiera pedir lo que quisiera en la mesa de negociaciones, Ucrania es la nación que está ganando terreno. El Instituto para el Estudio de la Guerra informa que en mayo Rusia tomó unos 40 kilómetros cuadrados de Ucrania, un resultado pobre para una supuesta ofensiva final para acabar la guerra. Pero la situación es aún peor para Rusia por el hecho de que Ucrania liberó 280 kilómetros cuadrados de su territorio durante el mismo mes. Algo similar ocurrió en abril, cuando Rusia tomó 28 kilómetros cuadrados pero perdió 116. Estamos viendo un cambio en tiempo real en 2026, pero la realidad es que a Rusia no le ha ido bien desde las primeras semanas de su campaña. Aquí tienes un poco de perspectiva. Esa campaña arrolladora que se suponía iba a paralizar a Ucrania en febrero de 2022, eso fue todo lo que Rusia logró conseguir. Ocuparon el 27% del territorio de Ucrania, y pronto Ucrania montó una defensa tan feroz que Rusia fue empujada de regreso al 18% para noviembre de 2022. Parece que Putin fue mal informado sobre lo fácil que sería vencer a Ucrania. Qué curioso. Desde noviembre de 2022, Rusia ha pasado casi 4 años brutales reclamando solo otro 1.5% de Ucrania, derramando enormes cantidades de sangre en el proceso. El Ministerio de Finanzas de Ucrania dice que Rusia ha sufrido más de 1.380.000 bajas hasta ahora. La sed de Putin por Ucrania y los sacrificios que ha impuesto a Rusia se están combinando con una baja tasa de natalidad y una mayor mortalidad, hasta el punto en que se estima que la población de Rusia disminuirá en unas 300.000 personas anualmente hasta 2050 según informes geográficos. Todo esto es para obtener un territorio similar al Condado de Los Ángeles, desde noviembre de 2022. Algo no cuadra. ¿Cómo es que Rusia ha fallado tan gravemente cuando todavía tiene una clara ventaja en personal y suficiente equipo militar como para que Ucrania ni siquiera debería poder salir de la línea de partida? La respuesta son 2 cosas: la estrategia de Ucrania y una revelación que muestra que Putin no entiende lo que pasa desde el inicio de la guerra. Comenzaremos con la estrategia. Desde 2025, Ucrania ha cambiado la forma en que lucha contra Rusia. Al inicio de la guerra, Ucrania buscó igualar y superar a Rusia en el campo. Cuando Ucrania quería liberar territorio, lo hacía lanzando ofensivas terrestres, como vimos en el verano de 2023 cuando Ucrania lanzó una contraofensiva masiva, que finalmente no logró alcanzar sus objetivos. Ese método benefició a Putin, aunque Rusia no avanzaba mucho. Él quería que Ucrania destruyera su ejército enfrentándolo al ruso, que es mucho mayor. Claro, muchos rusos morirían,
pero también muchos ucranianos, lo que llevaría a que Rusia saliera ganando en una guerra de desgaste. Así que Ucrania cambió de táctica. A partir de 2025, el enfoque del país cambió de ofensivas terrestres a una estrategia asimétrica diseñada para lograr dos cosas: dañar gravemente la economía rusa y, mientras Ucrania avanzaba hacia 2026, aprovechar una nueva generación de drones para destrozar la retaguardia rusa en los territorios ocupados. En lo económico, los ataques de largo alcance que han penetrado más en Rusia de lo esperado por Putin han sido clave en la ruina de su economía. Estas sanciones cinéticas, que van de la mano con las 26.655 sanciones tradicionales que Ucrania y sus aliados han impuesto contra Rusia, están causando un daño económico enorme. En 2025, Ucrania se comprometió por completo con esta estrategia. The Economist tiene las cifras. Dice que Ucrania lanzó 335 ataques a por lo menos 100 kilómetros de sus fronteras entre 2022 y finales de 2024. En 2025, esa cifra se disparó a 658, casi duplicando en un año lo que Ucrania había logrado en los 3 años anteriores. Para 2026, si Ucrania mantiene su ritmo, habrá realizado más de 800 ataques en profundidad contra Rusia, muchos dirigidos a instalaciones de petróleo y gas que sostienen el financiamiento de la maquinaria de guerra de Putin. Y esa es la clave. Si se corta el sustento energético, toda la economía rusa se resiente. El impacto de este aspecto de la estrategia asimétrica de Ucrania, especialmente en 2026, ha sido notable. El 12 de mayo, el Moscow Times informó que Rusia se vio obligada a reducir su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto, o PIB, del 1.3% al 0.4%, debido a que los ataques de Ucrania sacudieron el sector energético del país. La economía rusa se contrajo 0.3% en el primer trimestre de 2023, un cambio drástico frente al crecimiento que la economía de guerra le dio en los primeros años del conflicto. Ucrania es responsable de varios problemas económicos de Rusia y algunos predicen que Rusia ya está al límite de lo que su economía puede hacer para recuperarse. El Instituto Kiel es uno de ellos. En un artículo del 11 de junio, afirmó que la economía de guerra de Rusia ha llegado a su límite, ya que los activos en el Fondo Soberano Líquido de Rusia han caído a solo el 1.8% del PIB en abril, desde el 6.5% al inicio de la invasión. Los ingresos por petróleo y gas cayeron 45% en el primer trimestre de 2026 respecto al año anterior. Eso es obra de Ucrania. A Rusia le cuesta vender petróleo y gas cuando arden sus refinerías y terminales. Estos problemas económicos de 2026 son solo el comienzo. La realidad que enfrenta ahora Putin es que la economía de Rusia no ha sido fuerte en ningún momento durante la guerra en Ucrania, incluso cuando Rusia afirmaba tener crecimiento. El Kremlin afirma que el PIB de Rusia creció alrededor del 13% entre 2020 y 2024, antes de que la estrategia de ataques en profundidad de Ucrania realmente tomara fuerza. Pero eso pudo ser mentira, y hay mucho de eso en el círculo de Putin. Según la ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Maria Malmer Stenergaard, un análisis del índice de luminosidad nocturna de Rusia sugiere que el PIB del país en realidad se contrajo un 8% durante este periodo. Es una forma interesante de medir, pero ya tiene precedentes. S&P Global explica que la luminosidad nocturna es un gran indicador económico por varias razones. Para Rusia, lo más importante es que muestran la actividad real de los nodos en la cadena de suministro e industria. Si las luces no están encendidas, entonces nadie está ganando dinero, al menos no tanto como Rusia decía que ganaba. Este contexto muestra que los ataques en profundidad de Ucrania no representan un problema nuevo para Rusia. Es un problema que existe desde el inicio de la invasión y empeora con la quema de más petróleo. Hemos visto mentiras similares sobre las cifras de inflación de Rusia. En 2024, Rusia dijo que la inflación era del 10%. Eso es demasiado alto, y llevó al Banco Central de Rusia a aumentar las tasas de interés al 21%, lo cual es mortal para cualquiera que necesite un préstamo, ya sea una persona o una empresa. Para mediados de 2026, Rusia parecía controlar la situación. La inflación bajó al 5.2% según el Kremlin. Sin embargo, la inteligencia militar sueca dice lo contrario, afirmando que la inflación en Rusia está más cerca del 15%, lo que hace que la ya debilitada capacidad de gasto militar de Rusia quede aún más limitada de lo que ya estaba. Ni el cierre del estrecho de Hormuz tras la Operación Furia Épica ha ayudado mucho a Rusia en esto.
Puede que los precios del petróleo hayan subido, pero la campaña de ataques en profundidad de Ucrania se ha expandido hasta el punto de poder golpear las terminales que Rusia utiliza para exportar su petróleo, a menudo varias veces para cerrarlas por completo. El 14 de junio, Ucrania confirmó que nuevamente golpeó Tuapse, origen del 20% de las ventas marítimas de petróleo ruso. Vemos todo el dolor económico de Rusia. El cambio de Ucrania a una estrategia asimétrica, enfocada en ataques profundos, ha generado muchos de los desafíos económicos actuales de Rusia. Y si no los crea, entonces los drones de largo alcance de Ucrania acentúan los problemas que ya existen. La lógica es clara y fácil de seguir. Si afectas la economía rusa, paralizas su máquina de guerra. Pero esa ingeniosa estrategia no se reduce solo a eso. Mientras Rusia enfrenta bombardeos aéreos constantes, Ucrania ejecuta la segunda parte de su estrategia, centrada en los territorios ocupados. Combinadas, estas dos tácticas son las que llevarán a Rusia a perder la guerra. Recuerda, aún está el bombazo que puso a Putin a la defensiva desde el inicio. Ese bombazo cambia todo lo que creíamos saber sobre la guerra en Ucrania. Antes de entrar en detalles, te recuerdo que estás viendo The Military Show. Si estás obteniendo información valiosa del canal, suscríbete para que nunca te pierdas un video. Antes mencionamos que Ucrania ha evitado lanzar grandes campañas terrestres contra las fuerzas rusas. También te dijimos que Ucrania salió ganando en abril y mayo en términos de territorio ganado. ¿Cómo sucede eso si Ucrania no sacrifica muchos soldados para recuperar territorio? Dos palabras: ataques de alcance medio. En 2026, Ucrania ha combinado su campaña de ataques en profundidad en Rusia con ataques de alcance medio, habilitados por una nueva generación de drones que le permiten golpear la retaguardia rusa en territorios ocupados. Ucrania ha pasado gran parte del año usando estos drones para atacar objetivos rusos en un rango de aproximadamente 50 a 200 kilómetros, y solo en mayo, Ucrania realizó casi 2.000 de estos ataques, según el presidente Volodymyr Zelensky. Esta campaña paraliza los puestos de mando, las defensas aéreas y las concentraciones de tropas detrás de las líneas. Bajo el programa de bloqueo logístico que Ucrania anunció a finales de mayo, basado en ataques de alcance medio, Ucrania también ha estado destruyendo un número récord de vehículos de suministro rusos y camiones cisterna de combustible, todos los cuales recorrían los territorios ocupados para brindar apoyo logístico a los soldados en el frente. Solo en mayo, las fuerzas de defensa de Ucrania destruyeron 8.612 vehículos rusos y tanques de combustible, además de sus otros ataques de alcance medio. Las autopistas, sobre todo hacia Crimea, están bajo ataque constante. Todo esto crea una situación de horror para Rusia. Los suministros no están llegando a donde deben, y eso está creando oportunidades para que Ucrania lance contraataques dirigidos. En lugar de los grandes asaltos terrestres que caracterizaron los primeros años de la guerra, Ucrania ahora debilita a Rusia en la retaguardia antes de lanzar operaciones relámpago en tierra, que eliminan a los grupos cada vez más aislados de soldados rusos que intentan mantener el territorio que han robado. Si a eso le sumas las defensas letales de Ucrania, obtienes cosas como 2 meses consecutivos en los que Ucrania mantiene una ganancia neta de territorio sobre Rusia. El alcance lo es todo, la estrategia de Ucrania contra Rusia. Y es lo único que Putin nunca imaginó que Ucrania tuviera. En 2026, los ataques de largo alcance de Ucrania llegan 2 veces y media más lejos que en 2022. Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, en abril, eso equivale a poder atacar objetivos rusos de manera constante a distancias de hasta 1.750 kilómetros. Eso es enorme. Por eso Rusia pierde tanto terreno y está siendo humillada duramente en el frente. Además, estos ataques no son todo lo que Ucrania hace. Los soldados rusos deben ser eliminados en el frente, y para eso están las zonas de muerte llenas de drones FPV ucranianos. Drones de reconocimiento y ataque de corto alcance patrullan hasta 30 kilómetros tras las líneas del frente, buscando soldados y equipo ruso que intentan llegar para lanzar asaltos. Es una receta para el desastre. Toma una pizca de arruinar la economía rusa, agrega un toque de ataques de alcance medio, destruyendo la retaguardia, y combínalo con una buena dosis de ataques de drones FPV contra soldados en y alrededor del frente, y obtienes una guerra que Putin está perdiendo. Dijimos que Putin perdió la guerra desde el inicio. En 2026, vemos la culminación de una estrategia ucraniana de 1 año. Pero todavía queda el pequeño asunto de la bomba que hemos mencionado por resolver, y esa bomba nos muestra que el presidente de Rusia había perdido la guerra desde el principio, porque no tenía idea de en lo que se estaba metiendo. No los haremos esperar más. A Putin le han mentido durante años sobre casi todo lo que tiene que ver con Rusia. Siempre pareció extraño que Putin lograra subestimar enormemente a Ucrania cuando lanzó su invasión.
La Fuerza de la Defensa Inmediata de Ucrania pareció tomar por sorpresa a Rusia, lo que llevó a funcionarios estadounidenses y europeos a sugerir que a Putin le habían engañado sobre la verdadera fuerza militar de Ucrania desde el principio. Esos funcionarios no sabían cuánta razón tenían. El 15 de junio, United 24 Media y el Moscow Times revelaron que Putin vive en una versión alternativa de la realidad que le es transmitida por la televisión estatal rusa. Eso es según el ex propagandista ruso Dmitry Skorobuto, quien afirma que las estaciones de televisión estatales de Rusia han estado transmitiendo noticieros fuera del aire hechos a la medida para ponerle una sonrisa a Putin desde 2011. El pueblo ruso ni siquiera ve estas transmisiones. Se hacen únicamente para que Putin vea las buenas noticias, existan o no, y evite por completo las malas noticias que tal vez le darían una idea de cómo van realmente las cosas con su invasión a Ucrania. ¿Cómo sabe todo esto Skorobuto? Él es el exeditor en jefe del programa Besti en Rosilla 1. Él fue responsable de difundir lo que, sin ironía, podemos llamar noticias falsas ante Putin. Así funcionaba, dice Skorobuto sobre el proyecto llamado El Espectador Principal. Un episodio típico de Besti se transmitía a las 8 p.m. y luego el equipo se quedaba. Recibíamos instrucciones sobre qué noticias incluir, eliminar o modificar en la transmisión para mostrarle a Putin la imagen ideal de la Rusia actual. En otras palabras, que él es un presidente tan bueno. Putin ha estado aislado de la realidad de esta manera durante años, dice el expropagandista. De pronto, mucho de la guerra en Ucrania tiene sentido. Si este programa sigue vigente, Putin no ha visto noticias sobre los fracasos de Rusia en Ucrania ni nada que lo moleste desde antes de la guerra. La falsificación parece ir más allá de los programas especiales de noticias para Putin. El 29 de mayo, La Nueva Voz de Ucrania informó que comandantes militares de Putin le entregan mapas falsos que exageran los avances rusos para ocultar que la ofensiva no solo se desacelera, sino que pierde terreno. La confianza excesiva de Putin en el dominio ruso ahora parece distinta. Esas exigencias sobre la caída del Donbass en septiembre podrían no ser arrogantes, sino reflejar desconocimiento de lo mal que le va a Rusia ahí actualmente. Cuando Putin afirmó que Rusia tomó Pokrovsk y Vovchansk a fines de 2025, aunque ninguna cayó, quizás sus comandantes le informaron que los soldados rusos tuvieron éxito. El 13 de junio, Putin dijo que los soldados rusos no pueden levantar la cabeza por los drones ucranianos, como si fuera una novedad y no algo que ya ocurre desde hace años. Esta información logró filtrarse entre las mentiras que rodean a Putin, haciendo que apenas note que los drones pueden ser un problema en Ucrania. No lo sabemos con certeza, pero el presidente de Rusia ha operado con una imagen falsa de la realidad en Ucrania, Rusia y otros lugares durante años. Pero ahora, como ni siquiera los comandantes y propagandistas de Rusia pueden seguir ocultando lo que está pasando en Ucrania, Putin podría finalmente vislumbrar la verdad. Rusia perdió desde el inicio y Ucrania asesta otro golpe. Y eso deja a Putin asustado y desesperado. Putin podría notar que Rusia pierde la guerra en Ucrania en varios frentes. No los malinterpretes, eso no significa que ya no sea un hombre peligroso. Darse cuenta de eso podría volverlo más inestable, pues intentaría expandir la guerra que él inició más allá de las fronteras de Ucrania y hacia territorio europeo de la OTAN. La humillación podría ser insoportable para Putin, por lo que rechazaría la paz y preferiría pelear antes que aceptar que perdió por la brillantez de Ucrania, su propia ineptitud y las mentiras de sus aduladores durante más de una década. Sin embargo, este peligro proviene de la desesperación, y eso significa que no puede durar. Mientras empeoran los problemas de Rusia, los aliados europeos de Ucrania pueden agravar la situación con más sanciones y apoyo, causando más daño económico a Rusia y mejores resultados para Ucrania en el campo de batalla. Las crecientes pérdidas rusas, combinadas con el escaso reclutamiento de voluntarios, ya están empujando a Putin más cerca de la movilización, lo que sería una medida sumamente impopular que podría ser justo el catalizador para que su pueblo finalmente le dé la espalda. Si Putin intenta evitar eso, tendrá que reducir la actividad militar de Rusia, lo que significaría la muerte de su invasión ya tambaleante, o exigir aún más a una economía que ya ha echado por la borda, creando aún más dificultades y sufrimiento para su pueblo. Putin se está quedando sin opciones, pero la obsesión que lo impulsa significa que ya no tiene salida. Putin necesita Ucrania más que nunca. Prometió que Rusia tomaría Ucrania en días. Se equivocó. Durante más de 4 años, Rusia ha sido humillada y derrotada ante los ojos del mundo. Ahora Ucrania tiene la estrategia perfecta para derrotar a Rusia definitivamente. La apisonadora cambió de dirección.
Ahora Putin y Rusia están en el camino de la apisonadora, esperando ser aplastados. Fuera de negociar un acuerdo de paz que no dé a Rusia nada de lo prometido por Putin, el presidente ruso no tiene cómo escapar de una guerra que perdió sin darse cuenta desde que inició su invasión. Se suponía que debía ser en silencio, una transferencia secreta de algo nuclear que debía pasar desapercibida y nunca ser descubierta. Pero alguien se enteró, y en cuanto a la transferencia, terminó en un desastre total. Rusia intentó enviar reactores nucleares a Corea del Norte para apoyar a uno de sus últimos aliados. Alguien hizo explotar los reactores en el Mediterráneo. ¿Fueron Estados Unidos o Alemania? Increíblemente, incluso podría haber sido China. Sea quien sea, el resultado es claro. Corea del Norte no va a quedarse con los reactores. Empecemos con lo básico. El 23 de diciembre de 2024, un barco de carga ruso llamado el Ursa Major se encontró en serios problemas en el Mediterráneo. Una serie de explosiones sacudió la embarcación, lo que finalmente llevó a su hundimiento en circunstancias inexplicables a unas 60 millas de la costa de España. Los informes de ese momento sugerían que no había razón para que estas explosiones hubieran ocurrido. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia informó sobre una explosión en la sala de máquinas. Según la BBC, el 24 de diciembre, el medio indicó que el Ursa Major salió de San Petersburgo hace 12 días y debía navegar a Vladivostok con 2 grúas enormes. Había un dato interesante en el informe de la BBC que ahora es muy importante. El destino no pudo confirmarse de forma independiente. Algunos aspectos de la historia no tenían sentido. El Ursa Major fue sancionado por Estados Unidos y otras naciones, lo que lo hace probable miembro de la flota fantasma de Rusia. Cualquier afirmación sobre su destino y carga debía tomarse con escepticismo de inmediato. La embarcación también navegaba en la misma zona del mar Mediterráneo que otro barco ruso sancionado, el Esparta. Ambos habían cruzado el Canal de la Mancha pocos días antes de la explosión en el Ursa Major. Algo no cuadraba. ¿Esta es la ruta que podría tomar un barco hacia Vladivostok? El territorio está en el lejano oriente de Rusia, y navegar alrededor del norte de Rusia es difícil en el mejor de los casos, y prácticamente imposible en pleno invierno. Vladivostok está muy cerca de una nación aliada de Rusia desde hace mucho tiempo, y se ha convertido aún más en aliada desde que Putin lanzó su invasión de Ucrania, Corea del Norte. Ya había dudas sobre la historia que Rusia contó del barco, y tras casi 18 meses empezamos a tener respuestas. El Ursa Major no llevaba grúas a Vladivostok, estaba transportando reactores nucleares a Corea del Norte. Al menos, eso es lo que dice CNN, que publicó un reportaje sobre el destino del Ursa Major el 12 de mayo. El medio afirma que el barco ruso sancionado iba a Corea del Norte con reactores nucleares y que el incendio en la sala de máquinas no fue por una falla mecánica o técnica, sino por algo más peligroso. Sigamos el trayecto que recorrió el Ursa Major hasta terminar en el fondo del mar. El barco sancionado no siempre se llamó Ursa Mayor. Érase una vez. Se llamaba Esparta III y era un veterano de la campaña de Rusia en Siria, donde se había utilizado para transportar equipo ruso fuera del país. El 2 de diciembre, el barco camaleónico llegó al puerto de Ust-Luga, en el Golfo de Finlandia, el cual ha sufrido repetidos ataques devastadores de Ucrania desde marzo. Mientras estuvo allí, el barco fue cargado y partió bajo un manifiesto público que indicaba destino a Vladivostok. A bordo estaban las 2 grúas ya mencionadas, 129 contenedores vacíos y un par de grandes tapas de alcantarilla. ¿Tapas de alcantarilla? Eso suena extraño para enviarlo miles de kilómetros por mar. El 11 de diciembre, el Ursa Major zarpó de Ust-Luga y comenzó su viaje. Fue rastreado todo el camino, primero por el Canal de la Mancha y luego mientras bajaba por la costa francesa. Aeronaves y barcos de la Marina portuguesa vigilaron el barco al acercarse a sus aguas, y esta vigilancia descubrió que el Ursa Major estaba acompañado por 2 buques de guerra rusos, el Alexandra Otrikovsky y el Iván Gren. El primero es un buque de desembarco ruso armado con un par de cañones de 57 milímetros y lanzadores para sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes y manpads. En cuanto al segundo, es otro buque de desembarco que, según Naval Technology, está equipado con sistemas de misiles superficie-aire Igla, un cañón naval AK-176 de 76 milímetros y un sistema de defensa de punto AK-630 M2 de 30 milímetros. Es demasiado poder de fuego para un simple barco de carga. De nuevo, la historia da un giro extraño. ¿Por qué un barco de carga ruso sancionado necesitaría escolta militar si solo transporta grúas, tapas de alcantarilla y contenedores vacíos?
Seguramente eso haría que el barco secreto fuera aún más visible. Para el 22 de diciembre, la Marina portuguesa dejó de seguirlo y el Ursa Major entró en aguas españolas, donde todo salió mal para él. 4 horas después de que los portugueses dejaran de seguirlo, el barco redujo velocidad en aguas españolas y los rescatistas locales llamaron por radio para verificar si había algún problema. La tripulación del Ursa Major dijo que todo estaba bien. Spoiler, nada estaba bien. Al día siguiente, el Ursa Major cambió bruscamente de rumbo y cerca del mediodía del 23 de diciembre, su tripulación pidió auxilio urgente. 3 explosiones masivas en estribor del barco mataron a 2 tripulantes y dejaron al Ursa Major inmóvil. España actuó rápido y envió equipos de rescate por los 14 tripulantes sobrevivientes. Alrededor de las 7:30 p.m. llegó un buque militar español para ayudar. Media hora después, el Iván Gren ordenó a los barcos cercanos mantenerse a 2 millas del barco siniestrado y exigió el regreso inmediato del equipo de rescate. España escuchó la orden y no envió más barcos. España envió un helicóptero y aterrizó un equipo de rescate. Las imágenes mostraron a un rescatista intentando entrar a la sala de máquinas, pero estaba sellada. Los rescatistas hallaron que el Ursa Major estaba estable y era poco probable que se hundiera. Se fueron. Luego, a las 9:50 p.m., el Iván Gren lanzó una serie de bengalas rojas sobre la escena y se registraron 4 explosiones en un patrón que la Red Sísmica Nacional de España posteriormente le dijo a CNN que se parecía al de minas submarinas o explosiones en canteras terrestres. Poco más de una hora después, el Ursa Major se hundió. Que el barco pasara de estar estable a hundirse en menos de 4 horas es extraño, pero que ocurriera mientras un barco militar ruso lanzaba bengalas y había explosiones lo hace más sospechoso. Nada tenía sentido hasta que el capitán del barco reveló información sobre lo que transportaba el Ursa Major. Lo que dijo el capitán lo cambió todo. Antes de entrar en detalle, este es el programa militar donde mostramos el panorama completo, no solo titulares. Si eres nuevo, suscríbete para más videos así. Hay una pista sobre lo que probablemente transportaba el Ursa Major que pasó desapercibida cuando se hundió. El Ursa Major tenía permiso para transportar materiales nucleares, y lo que reveló el capitán indica que pudo haberlo hecho. Tras rescatar a los 14 sobrevivientes del barco, los llevaron a Cartagena, donde se reunieron con investigadores y policías españoles. Inició una sesión informativa mientras los investigadores buscaban respuestas. El capitán del barco, que más tarde fue identificado como Igor Anisimov, al principio dudaba en hablar. Eso es raro. El Ursa Major solo llevaba grúas, tapas de alcantarilla y contenedores vacíos entre partes de Rusia, ¿no? ¿Por qué tendría que ser eso un secreto? ¿Y por qué tendría que ser un secreto tan grande que, según se informa, el capitán temía por su vida durante la sesión informativa? Investigadores en España lo descubrieron pronto. Al presionar a Anisimov para que explicara sobre las tapas de alcantarilla en el Ursa Major, el capitán cedió. No eran tapas de alcantarilla, revela la investigación de CNN. Fuentes españolas indican que Anisimov aclaró que el Ursa Major llevaba componentes para 2 reactores nucleares, potencialmente para submarinos. Esos reactores no tenían combustible, afirmó el capitán. Anisimov admitió que todo su itinerario era solo una cortina de humo. Pensaba que lo desviarían de Vladivostok a Corea del Norte al acercarse a su destino. El capitán pensaba que las grúas no serían entregadas, solo estaban para ayudar a descargar una carga más delicada. Finalmente, todo empieza a tener sentido. La enorme red ferroviaria de Rusia, que es tan colosal que abarca casi 53.000 millas, seguramente habría sido una mejor opción que un barco para transportar una carga sin distintivos de una parte de Rusia a otra. Para llevar materiales nucleares a otro país tendrían que transportarlos por agua. Si hay que creerle al capitán del Ursa Major, eso es precisamente lo que estaba ocurriendo. Las fotos satelitales de Ust-Luga durante la carga del Ursa Major también son reveladoras. Muestran un par de cuadrados azules y otros 2 objetos blancos, uno de los cuales tiene una forma parecida a una pastilla. CNN señala que estos objetos blancos parecen recipientes de presión de reactores nucleares, posiblemente VM-4SG. No se puede confirmar porque el barco que los transportaba se hundió. Y los objetos blancos habían desaparecido una semana después de que se tomaron las fotos originales, justo cuando el Ursa Major salió de Ust-Luga. Ya ha habido revelación tras revelación, pero lo que estamos a punto de revelar a continuación toma a todos por sorpresa. El destino del Ursa Major no fue resultado de una falla técnica ni de un accidente a bordo. El hundimiento de este barco de carga ruso pudo ser un raro caso de intervención militar occidental para impedir que Rusia transfiriera materiales nucleares peligrosos a sus aliados en Corea del Norte.
Hay que preguntarse, ¿qué hundió al Ursa Major y quién fue? Sobre el qué, Anisimov dio más información. Afirmó haber visto un agujero de 50 centímetros por 50 centímetros hecho en el casco, y que el metal dañado estaba doblado hacia adentro. Eso no sugiere una explosión interna. Eso indica que algo perforó el Ursa Mayor y causó las explosiones que destruyeron la nave. United 24 Media informa que los investigadores españoles coincidieron con esta evaluación del casco, y eso ha dado lugar a la especulación de que una nación que quería detener al Ursa Mayor desató un tipo raro de arma, el torpedo supercavitante Barracuda. La investigación en España concluyó que esta debió ser el arma usada. Este torpedo de alta velocidad dispara aire al frente para reducir la resistencia en el agua y así mantener su velocidad, logrando penetrar fácilmente los cascos de sus objetivos. A veces esa penetración ocurre sin explosión, lo que explicaría las dimensiones del agujero en el casco del Ursa Mayor. Un torpedo tradicional habría destrozado el casco, pero el Barracuda puede penetrar con precisión mortal debido a su velocidad y luego liberar su carga explosiva dentro del propio barco. En cuanto a quién lanzó el Barracuda, esa es la pregunta todavía más importante. CNN informa que solo unas pocas naciones en el mundo poseen este tipo de torpedo. Rusia es una de ellas, por lo que pudo hundir su propio barco tras una explosión no relacionada en la sala de máquinas que lo averió en el Mediterráneo. Ninguno de los dos buques militares que escoltan al Ursa Major puede disparar ese Barracuda, al menos que sepamos. Se informa que Irán posee torpedos Barracuda, aunque es aliado de Rusia. ¿Estaría Irán buscando frustrar las ambiciones nucleares de Corea del Norte? Creemos que es posible, aunque el régimen iraní no iba a arriesgarse a enfurecer a Rusia a finales de 2024, especialmente porque ambos estaban por firmar un nuevo tratado de asociación. Luego están las naciones occidentales. Se informa que Estados Unidos posee torpedos Barracuda. CNN señala que varios países de la OTAN los tienen, entre ellos Alemania. ¿Cómo lo sabemos? Alemania fue quien fabricó primero el Superkavitierende Unterwasserlaufkörper, conocido como Barracuda. Los aliados de Alemania en la OTAN han seguido al Ursa Major casi todo el trayecto. Alemania pudo lanzar torpedos con aprobación secreta de la OTAN. Todo es posible, incluso un ataque de Estados Unidos. Desafortunadamente, todo esto también es pura especulación. Lo único que realmente sabemos son los nombres de algunas de las naciones que tienen el Barracuda. A esto se suma que el Barracuda tampoco necesariamente tiene que ser lanzado desde un submarino. También se puede lanzar desde el aire al agua, donde sigue su viaje de supercavitación. Pero llegamos a otro giro en la historia. El Barracuda fue presentado al público como un prototipo en 2005, y se informa que se fabricaron alrededor de 12 de estos torpedos. Sin embargo, tampoco entró en desarrollo ni adquisición oficialmente. Es decir, nadie debería tener el torpedo que España considera responsable del hundimiento del Ursa Major. Tal vez otras naciones ya desarrollaron la tecnología alemana para crear sus propias versiones del Barracuda. Si ese es el caso, nadie realmente está hablando de ello, lo que solo aumenta el aire de misterio que rodea el hundimiento del Ursa Major. El Pentágono, junto con las autoridades de España y el Reino Unido, así como los propietarios del Ursa Major, todos se negaron a comentar cuando CNN les preguntó. La respuesta de quién atacó al Ursa Major depende de quién sabía lo que transportaba y quién quieren evitar que Corea del Norte obtenga tecnología militar importante. Estados Unidos es el principal sospechoso en ese caso. Ningún país de la OTAN quiere que Corea del Norte se fortalezca. Sobre el hundimiento del Ursa Mayor, algunos piensan que el Barracuda no influyó. Mike Plunkett es el analista principal de plataformas navales en la compañía de inteligencia de defensa Janes. Plunkett afirma que el tamaño y forma del agujero en el casco del Ursa Mayor coinciden con lo esperado por la explosión de una mina Lapa. Parece una carga explosiva conformada que fue colocada contra el casco por alguien o algo, declara Plunkett. Eso solo genera más preguntas. Alguien tuvo que colocar esa mina en el casco del Ursa Major antes. ¿Quién pudo haber hecho eso mientras el buque de carga ruso navegaba activamente por el Mediterráneo? Puede que nunca sepamos la respuesta a esa pregunta. Tal vez nunca sepamos con certeza qué llevaba el Ursa Major. Cuando CNN contactó a un hombre con el mismo nombre y aspecto del ex capitán para más comentarios, él se negó y mencionó estar retirado. La caja negra que debió flotar del Ursa Major nunca fue recuperada oficialmente, aunque es probable que Rusia o España la tengan. Oberon Logistics, dueños del barco, calificaron lo sucedido como un ataque terrorista dirigido. No se han presentado acusaciones oficiales contra nadie, más allá de eso. Podrías pensar que la historia del Ursa Major acaba ahí. No es así.
Estados Unidos ha estado investigando el sitio del hundimiento del barco, literalmente, ya que ha enviado aviones WC-135R al lugar en 2 ocasiones. El 28 de agosto de 2025 y nuevamente el 6 de febrero de 2026, según informa CNN. ¿Por qué importa eso? Bueno, el WC-135R es conocido como un olfateador nuclear, lo que significa que es precisamente el tipo de avión que esperarías que Estados Unidos envíe cuando está buscando materiales nucleares que podrían estar bajo el agua. Rusia no ha permitido que los restos del Ursa Major permanezcan tranquilos. El 13 de mayo, el New Voice of Ukraine reportó que embarcaciones rusas volvieron al sitio del hundimiento una semana después. Entre esos barcos estaba el Yantar, con algo de historia. Frecuentemente acusado de ser un barco espía que realiza sabotajes en aguas de la OTAN, es una elección interesante para enviar. En la superficie, su supuesta capacidad para escanear el lecho marino lo convierte en una buena opción para Rusia, si quisiera averiguar qué le sucedió realmente al Ursa Major y a su carga. El Yantar también pasó 5 días sobre los restos del Ursa Major. Al finalizar esos 5 días, se detectaron 4 explosiones más en el lecho marino. Parece que el Yantar pudo haber tenido un papel en la destrucción definitiva del Ursa Major y de la carga que transportaba. Solo podemos afirmar que el Ursa Major ya no existe, lo que enfurecerá a Corea del Norte si llevaba reactores nucleares desde Rusia. Corea del Norte anunció su objetivo de desarrollar un submarino de propulsión nuclear ya en el año 2021 como parte del plan quinquenal de desarrollo de armas del dictador Kim Jong-un para su país. Kim ha expresado varias veces su deseo de un submarino nuclear, incluso durante la prueba de un misil de crucero desde un submarino en enero de 2024, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. No parece coincidencia que el Ursa Major zarpara de Ust-Luga apenas un par de meses después de que se reportara el envío de soldados norcoreanos para ayudar a Putin en la guerra contra Ucrania. Esto fue un trato, un intercambio que salió mal. También muestra la fuerte cooperación entre Corea del Norte y Rusia. El Ursa Major no logró entregar los reactores nucleares a Kim, pero ¿Rusia lo ha intentado de nuevo desde entonces? ¿Corea del Norte ya tiene los reactores que busca para sus submarinos? Tal vez no sepamos hasta que aparezcan submarinos nucleares de ese país. Si Estados Unidos estuvo involucrado en todo esto, esa participación probablemente permanecería clasificada durante mucho tiempo. De todas las heridas abiertas que quedaron en el continente euroasiático tras el colapso de la Unión Soviética, Moldavia sigue siendo uno de los puntos de conflicto potenciales más subestimados pero importantes. Durante 2 siglos, la nación considerada una de las más pobres de Europa ha estado atrapada en una lucha entre Oriente y Occidente, o más precisamente, entre Europa y Rusia. La semana pasada, el presidente ruso Vladimir Putin avivó aún más este fuego lento. Los medios rusos y varios medios internacionales informaron que Vladimir Putin emitió un decreto para agilizar la concesión de ciudadanía a los residentes de la región separatista prorrusa de Transnistria, una franja de tierra estratégicamente importante situada entre Moldavia y Ucrania. La medida ha avivado las tensiones que han ido aumentando drásticamente desde principios de año y provocó una dura respuesta de la presidenta moldava Maya Sandu. Te explico por qué Vladimir Putin tomó esta decisión, la respuesta de Moldavia y Maya Sandu, y el impacto de estos hechos en el futuro regional. El origen del problema se remonta al colapso de la Unión Soviética a finales de los 80. Sin embargo, se puede argumentar que los problemas de Moldavia con Rusia se remontan a 1812, cuando Besarabia, la parte oriental de lo que entonces se conocía como Moldavia, fue cedida al Imperio Ruso al concluir una guerra ganada por los rusos. Los moldavos, en su mayoría, nunca estuvieron realmente conformes bajo el dominio ruso y cultural y históricamente, la mayoría está más alineada con Rumania. En realidad, las diferencias entre el moldavo y el rumano son principalmente cosméticas en términos lingüísticos. En 1918, tras la Revolución Rusa, Besarabia se independizó brevemente como la República Democrática de Moldavia y se unió a Rumania. Pero la soberanía resultó ser de corta duración. En la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética ocupó el territorio y creó la República Socialista Soviética de Moldavia. Cuando la Unión Soviética colapsó en 1989, los moldavos aprovecharon para avanzar hacia la independencia, iniciando así los problemas actuales. Transnistria, el territorio de aproximadamente 1.600 millas cuadradas en la orilla izquierda del río Dniester, se opuso al creciente nacionalismo moldavo. La situación se volvió más tensa cuando los moldavos aprobaron una ley que declaraba al moldavo idioma oficial y cambiaba el alfabeto cirílico por el latino. La mayoría en la orilla izquierda se comunicaba principalmente en ruso. Los transnistrios comunes, sobre todo de las minorías rusa y ucraniana,
temían ser marginados con el nuevo régimen lingüístico y organizaron protestas. Más importante aún, Transnistria se había convertido en el centro industrial de Moldavia bajo el dominio soviético, y las élites se habían vuelto cada vez más poderosas políticamente como resultado. Podían ver lo que se avecinaba a medida que el poder se desplazaba hacia el oeste. Cuando Moldavia adoptó una declaración de soberanía en 1990, los transnistrios se declararon una república autónoma, la República Autónoma Moldava del Dniester. Estalló una breve guerra civil, complicada por la presencia del 14º Ejército Soviético, que llevaba tiempo en Transnistria. Moldavia decretó transferir todas las tropas y equipo soviético a sus nuevas fuerzas de defensa, pero el 14º Ejército lo ignoró. Luego, el presidente ruso Boris Yeltsin transfirió las fuerzas al control de la Federación Rusa. Después, el 14º Ejército apoyó a los separatistas y derrotó varias veces a las fuerzas moldavas, asegurando la integridad territorial de la región separatista. Al final, se firmó un acuerdo de paz en julio de 1992 y comenzaron las negociaciones para resolver el conflicto de manera permanente. Lamentablemente, 34 años después, seguimos igual de lejos de una solución permanente y amistosa. Se han hecho varios intentos bajo gobiernos sucesivos de ambos lados para alcanzar una paz duradera y acuerdos territoriales mutuamente aceptables, pero ninguno ha funcionado finalmente. Ambos se culpan por los fracasos, pero lo importante es que Transnistria sigue bajo fuerte dominio ruso. La región está dividida casi en partes iguales entre rusos, ucranianos y moldavos, con pocos gagausos y búlgaros. Los idiomas oficiales de la región, ruso, moldavo y ucraniano, reflejan esta diversidad. El ruso es, de hecho, el idioma principal en gobierno, educación y vida diaria. Más importante aún, 1.500 soldados del Grupo Operativo de Fuerzas Rusas en Transnistria, o GOFR, permanecen estacionados de manera permanente en Transnistria. Estas tropas solían rotarse cada 6 meses, pero Moldavia y Ucrania han estado bloqueando los intentos de rotación rusos desde 2022. La mayoría se basan en el depósito de municiones soviético fuera de servicio en Kobazna. Ubicado a poco más de 1 milla de la frontera con Ucrania, este almacén de armas, el mayor de Europa del Este, guarda unas 22.000 toneladas de equipo militar bajo resguardo de tropas rusas. Como puedes imaginar, este enorme arsenal de armas es una herida abierta tanto para Moldavia como para Ucrania. Solo las autoridades de Transnistria y Rusia saben qué se almacena ahí o en qué estado está. Sin duda, gran parte de ese material ya pasó su fecha de caducidad, ya que ha estado ahí entre 35 y 75 años. Lo que pasa en Ucrania no ayuda. Con una guerra destructiva a pocos kilómetros, las autoridades temen las consecuencias de un ataque accidental al depósito. Con tanta munición potencialmente peligrosa almacenada ahí, la Academia de Ciencias de Moldavia determinó en 2015 que una explosión en Kobazna sería equivalente a los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Rusos, ucranianos y moldavos temen que la munición y equipo almacenados ahí puedan usarse en la guerra, involucrando a Moldavia en el conflicto. Es difícil de resolver porque las partes involucradas tienen intereses diferentes. Los moldavos quieren que se retiren armas y tropas, pero eso no es posible mientras siga la guerra en Ucrania. Las autoridades de Transnistria buscan mantener ambos como garantía de seguridad ante posibles intentos moldavos de reunificación por la fuerza. Probablemente a los ucranianos les encantaría matar a las tropas y apoderarse del equipo. Los rusos llevan tiempo intentando aprovechar la situación, como suele hacer su liderazgo. Ahora, durante gran parte del periodo posterior a la independencia de Moldavia, el tema de Transnistria se dejó pasar más o menos por alto. Los gobiernos moldavos tendían a oscilar entre regímenes prorrusos y otros controlados abiertamente por oligarcas, sin que ninguno tuviera un incentivo fuerte para cerrar ese capítulo de manera definitiva. Pero todo eso cambió de manera decisiva, cuando Maia Sandu asumió el cargo en 2020. Sandu no es en absoluto prorrusa. Llegó al poder con una agenda pro-occidental y anticorrupción, impulsando la integración a la Unión Europea y posiblemente a la OTAN. Moldavia firmó un acuerdo de asociación con la Unión Europea en 2014, pero con Sandu, la búsqueda de la membresía en la Unión Europea ha cobrado gran impulso. En marzo de 2022, Moldavia pidió unirse a la Unión Europea y 3 meses después obtuvo el estatus de país candidato. En junio siguiente, Moldavia firmó un acuerdo de libre comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio y las conversaciones de adhesión iniciaron en diciembre. En 2024, se realizó un referéndum sobre la adhesión de Moldavia a la Unión Europea. En medio de denuncias generalizadas de interferencia externa y manipulación de votos por parte de grupos criminales, principalmente por partidos rusos o alineados con Rusia,
Un estrecho 50.17% votó a favor. Con el visto bueno de la población, avanzan los trabajos para cumplir los estrictos requisitos de la Unión Europea, siendo Transnistria uno de los principales obstáculos. Ya vimos esto en Georgia y Ucrania. Rusia repite la táctica para frenar o retrasar indefinidamente las aspiraciones de Moldavia de unirse a la Unión Europea. Así funciona la estrategia. Para cumplir los criterios de Copenhague de 1993, Moldavia debe probar que tiene una democracia estable, economía de mercado funcional y puede aplicar la ley de la Unión Europea en todo su territorio. Como todos los antiguos estados soviéticos, heredó una economía decididamente no basada en el mercado, sumida en la corrupción. Y como la mayoría de estos estados, los oligarcas ocuparon el vacío dejado por los comunistas, afianzando y expandiendo la corrupción, la desigualdad y la ilegalidad. Superar estos grandes problemas estructurales no es fácil para la nación más pobre de Europa, aún con apoyo de la Unión Europea y el programa de la ONU para el desarrollo. Ucrania puede tener el dudoso honor de tener el salario promedio más bajo de Europa, y Macedonia del Norte, Montenegro, Andorra y San Marino pueden tener PIBs más pequeños. Pero en la medida más relevante, el PIB per cápita ajustado por poder adquisitivo, la cantidad de PIB generada por persona en moneda local, Moldavia se encuentra entre los más bajos de toda Europa. Para cumplir los criterios de Copenhague, Moldavia debe avanzar en la reforma judicial, fortalecer el Estado de Derecho, combatir la corrupción y completar la desoligarquización, lo cual no es fácil. El país también necesita alinear su legislación en los 35 capítulos de negociación, mejorar la administración pública y garantizar la ciberseguridad y la independencia energética. Además, estas medidas deben aplicarse en todo el territorio del país solicitante. Eso hace que Transnistria sea el mayor obstáculo para que Moldavia se una a la Unión Europea. No puedes asegurar la aplicación universal de los requisitos de la Unión Europea cuando una parte clave de tu territorio está fuera de tu control. No pierdas tu tiempo viendo videos que solo repiten titulares como los demás. Aquí en el Show Militar te traemos las historias más importantes y te explicamos exactamente por qué son relevantes. Suscríbete al canal para estar al tanto del mundo militar y temas geopolíticos. Ahora la Unión Europea ha señalado que la existencia de una región autónoma como Transnistria no cierra la puerta automáticamente a la adhesión a la Unión Europea por sí sola. Chipre, Reino Unido y Alemania Occidental ingresaron a la Unión Europea pese a disputas territoriales. Chipre continúa dividida actualmente. Sin embargo, esos países ingresaron a la Unión Europea antes de Copenhague y ahora las reglas son mucho más estrictas. Así que la resolución del asunto de Transnistria, de una forma u otra, es una de las principales prioridades para Sandu mientras dirige su país hacia Occidente. ¿Cómo planea lograrlo? Oficialmente, su objetivo es reintegrar pacíficamente la región a Moldavia mediante un proceso centrado en la desmilitarización, la desoligarquización y la democratización. Ella propone crear un mecanismo internacional respaldado por la Unión Europea para supervisar la transición, señalando que la presencia de fuerzas rusas es un gran obstáculo de seguridad. Extraoficialmente, ha demostrado que sus acciones son mucho más contundentes que sus palabras. La Constitución de Moldavia exige neutralidad y prohíbe fuerzas extranjeras en su territorio. Para cambiar su estatus de neutralidad, se necesita un referéndum nacional, lo cual es poco probable porque la mayoría de los moldavos apoya mantener ese estatus de neutralidad. Una encuesta de junio de 2023 mostró que el 28% votaría a favor en un referéndum hipotético sobre la adhesión de Moldavia a la OTAN, mientras que el 60.3% votaría en contra. Aunque no ha violado abiertamente la neutralidad dando ayuda militar a Ucrania o permitiendo el ingreso de fuerzas ucranianas a Moldavia, ha apoyado firmemente a Ucrania en su defensa contra la invasión rusa. Desde enero, junto con Ucrania, ha endurecido el lazo económico sobre Transnistria. Desde la medianoche del 1 de enero, Ucrania impuso estrictos controles en 280 millas de frontera con Transnistria, exigiendo inspecciones para todo movimiento autorizado de bienes o personas. Las autoridades moldavas reforzaron puntos de control y aumentaron la vigilancia fronteriza con unidades móviles, apoyando controles fuera de cruces fijos. Exactamente 2 años antes, el 1 de enero de 2024, el gobierno de Sandu había impuesto impuestos a las importaciones y exportaciones hacia y desde Transnistria, lo que llevó al líder separatista Vadim Krasnoselsky a acusar a Moldavia de llevar a cabo un bloqueo económico contra la región. Ya había hecho esas afirmaciones antes, pero ahora tenía razón. La pérdida de subsidios de gas ruso y las interrupciones de energía en enero afectaron gravemente la economía de Transnistria,
En 2025, la economía se contrajo casi un 18%, con la producción industrial cayendo un 27.3%, el volumen de comercio exterior bajando un 28.5% y la inflación disparándose hasta el 14.7%. Debido a estas nuevas acciones de control fronterizo, el panorama para 2026 no mejora mucho. El bloqueo coordinado por Ucrania y Moldavia ha convertido a Transnistria de una zona gris que Rusia podía manejar discretamente en un espacio controlado, donde el apoyo externo se vuelve muy visible y fácil de detener. Durante años, gran parte del apoyo ruso a Transnistria se movió mediante rutas comerciales informales, negocios aliados y controles aduaneros laxos que eludían el control de Moldavia. Al cerrar estas rutas, Moldavia y Ucrania dificultan la presencia rusa y reducen su eficacia como presión contra la integración a la Unión Europea. La medida claramente enfureció a Putin y él respondió subiendo la apuesta. Facilitó el despliegue legal de fuerzas rusas en el extranjero. El 13 de mayo, la Duma estatal rusa aprobó una ley que lo autoriza a desplegar tropas rusas en el extranjero para proteger a ciudadanos rusos arrestados, detenidos o procesados por tribunales extranjeros o organismos internacionales no reconocidos por Moscú. Moscú no reconoce al gobierno en Kiev como legítimo, y tampoco parece estar lejos de retirar su reconocimiento al gobierno de Sandu. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zaharova, aclaró que la medida iba al menos parcialmente dirigida a Chisinau. Cualquier agresión contra nuestros compatriotas en Transnistria tendrá una respuesta inmediata y adecuada, declaró en conferencia de prensa, y añadió que Moscú está lista para usar todos los medios necesarios para garantizar la seguridad de la población local. El 15 de mayo, 2 días después, Putin aprobó la ley que agiliza las solicitudes de ciudadanía a residentes de Transnistria. La ley permite que residentes mayores de 18 años obtengan la ciudadanía rusa sin demostrar conocimiento del idioma, historia o legislación rusa, normalmente un requisito estricto. También estarán exentos de vivir 5 años en Rusia antes de solicitar. Sandu definitivamente reaccionó a la noticia. El decreto de Putin dice que la decisión se tomó para proteger los derechos y libertades de las personas y ciudadanos, guiándose por los principios y normas generalmente reconocidos del derecho internacional. Sandu rechaza esto rotundamente. Ella afirma, en cambio, que el Kremlin está intentando llevar a cabo una movilización encubierta de la población local para reforzar sus fuerzas en la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. Afirma que Moscú usa la política de pasaportes para presionar a Chisinau, mientras Moldavia avanza con la reintegración de la región. Afirma con seguridad que eso no funcionará, ya que la gran mayoría de los transnistrios desean ser moldavos y unirse a la Unión Europea. En entrevista con RFIDW, ella dijo: "Quienes querían la ciudadanía rusa seguramente ya la obtuvieron antes, y no veo por qué alguien la querría hoy en día. Muchas personas que antes no tenían pasaporte moldavo ahora lo tienen. La gente prefiere ser ciudadana de la Unión Europea que rusa". En una conferencia en Tallinn, Estonia, días antes, dijo que desde el inicio de la guerra en Ucrania, la mayoría en la región obtuvo ciudadanía moldava porque se sentían más seguras con la ciudadanía de Moldavia que con la de Rusia. Entonces, ¿los hechos la respaldan? Moldavia y Transnistria permiten la doble ciudadanía. Transnistria emite su propio pasaporte, pero fuera de Abjasia y Osetia del Sur, 2 regiones separatistas no reconocidas en Georgia, nadie lo reconoce, ni siquiera Rusia. Para los transnistrios que quieren viajar fuera, la doble ciudadanía es esencial. Según el censo de 2015, unas 475,000 personas viven en la región, y al menos 358,000 poseen la ciudadanía moldava. Alrededor de 220,000 tienen ciudadanía rusa y otros 100,000 aproximadamente tienen ciudadanía ucraniana. Así que unas simples matemáticas nos dicen que muchos tienen 2 o más pasaportes. Es cierto que aumentan las solicitudes de pasaportes moldavos en la orilla izquierda, y Sandu probablemente tiene razón al decir que el atractivo de la Unión Europea influye mucho. Más de 2,000 residentes solicitaron pasaportes moldavos en 2025, un aumento del 50% con respecto a 2024. Pero si miramos un poco más atrás, entre 2022 y 2023, el gobierno informó que se habían emitido 38,040 pasaportes, lo que sugiere una disminución significativa recientemente. Las estadísticas oficiales muestran que la mayoría con ciudadanía moldava la obtuvo antes de la guerra en Ucrania, no después. Si bien es cierto que en 2022 y 2023 hubo un aumento en las solicitudes, 330,538 residentes, más del 90% del total actual, ya habían recibido sus pasaportes moldavos para finales de 2020. Ahora bien, para ser justos,
Sin querer restar importancia a la alarmante escalada que representa este proceso acelerado de ciudadanía, hay un elemento de farsa en todo este asunto. Rumania ha ofrecido ciudadanía acelerada a moldavos por historia y ascendencia compartidas. El fallo es similar en efecto, pero no en intención geopolítica, a la ley de Rusia para los transnistrios. El artículo 11 de la ley rumana permite que los moldavos que puedan demostrar que descienden de ciudadanos rumanos o de Besarabia, especialmente quienes vivieron en la región antes de 1940, obtengan la ciudadanía rumana simplificada. Este proceso suele durar de 2 a 3 años, y muchos solicitantes están exentos de residencia e idioma. Es una victoria importante para los solicitantes exitosos. Sin la prueba de descendencia, los solicitantes moldavos tendrían que residir permanentemente en Rumania durante 8 años y aprobar exámenes sobre el idioma rumano y las normas de la cultura nacional, entre otros requisitos. Esta política permite a los moldavos obtener ciudadanía de la Unión Europea y así viajar, trabajar y residir sin visa en la Unión Europea, similar a cómo la ciudadanía rusa otorga oportunidades a los transnistrios en Rusia. No es sorprendente que, para 2024, cientos de miles de moldavos, más de un tercio de la población, hayan obtenido pasaportes rumanos de esta manera, incluida la propia Sandu. Sandu afirma que votaría por la reunificación de Moldavia con Rumania si hubiera un referéndum. Moldavia ya eligió unirse a Rumania hace un siglo, como mencionamos antes. Si no se resuelve el problema de Transnistria, la unificación podría ser la mejor opción de Moldavia para entrar a la Unión Europea. Sandu preferiría unirse a la Unión como una Moldavia soberana, pero si eso no es posible, unificarse con Rumania es un plan B factible. Como le dijo a RFI de Dube, bueno, podemos unirnos a Rumania en la Unión Europea. Y esto no es solo lo que creemos. La mayoría de la gente en Moldavia apoya la integración a la Unión Europea. Algunos apoyan la unificación con Rumania. Actualmente trabajamos para que Moldavia entre en la Unión Europea y esperamos que funcione. Si por alguna razón no funciona, por supuesto, consideraremos otras opciones. Opciones. El objetivo principal es preservar la paz en Moldavia y mantener a Moldavia como parte del mundo libre. El tiempo dirá cuántos transnistrios aceptarán la oferta de Putin. Durante la guerra en Ucrania, se ha destacado la pérdida de tanques rusos y su dependencia de material soviético que Ucrania está haciendo pedazos. Pero los problemas de reservas de Rusia van más allá de eso. Más allá de los tanques, Rusia se está quedando sin algo más que es vital para su esfuerzo de guerra, algo poderoso, irreemplazable. Lo que permitió a Rusia realizar su brutal campaña aérea contra Ucrania va camino a la extinción. Rusia se está quedando sin bombarderos y no puede reemplazar los que están siendo destruidos. Hay una crisis profunda en el sector de la aviación de Rusia, y eso significa un desastre para los planes de Putin para 2027. Actualmente, nada refleja mejor los problemas de Rusia que lo que ocurre con sus bombarderos Tu-22. El 16 de junio, Euromaidan Press reveló que Rusia comenzó su guerra con Ucrania con una reserva de 41 bombarderos Tu-22M3. Ahora, puede que solo le queden 9, ya que los bombarderos han sido destruidos por Ucrania o han sufrido fallas muy lejos del frente, muchas veces dentro de la propia Rusia. United 24 Media respalda este informe, señalando que un accidente de un Tu-22M3 que ocurrió en la región de Irkutsk, Rusia, en junio, es el tercero que sucede en igual número de años, ya que en 2024 y 2025 se registraron incidentes similares, ambos en la misma base aérea de Belia, que está en la región. Ahora, el medio afirma que hasta el 70% de toda la flota de Tu-22 de Rusia se ha perdido. Eso es un problema, por 2 razones. Primero, está lo que el Tu-22 se supone que debe aportar y lo que significa para Rusia la pérdida de tantos de ellos. La aeronave fue el primer bombardero supersónico producido en la Unión Soviética, y algunas variantes del Tu-22 sirven en el ejército soviético desde los años 60. No vamos a fingir que es el bombardero más impresionante del mundo. No lo es, pero su velocidad supersónica y capacidad para lanzar varios misiles de crucero y bombas planeadoras lo hacen valioso para el ejército ruso que busca debilitar a Ucrania con ataques aéreos constantes. Cada Tu-22 que cae es una aeronave que ya no puede usarse para bombardear a Ucrania con misiles y bombas, y ese es un problema que Putin no quiere enfrentar. Pero el problema mucho más grande es este. Rusia no ha fabricado ningún Tu-22 nuevo desde 1993, posesión. Rusia ha estado perdiendo Tu-22 a montones, y absolutamente ninguno de ellos está siendo reemplazado. La operación Telaraña de Ucrania destruyó 12 tan solo en junio de 2025,
atacando bombarderos que estaban ubicados en las bases de Belia, Olenia y Diaghilevo. Desde el inicio de la guerra, al menos 24 Tu-22 han sido destruidos o dañados, y todo lo que Rusia tiene es un programa de modernización diseñado para las reservas decrecientes de Tu-22 que aún tiene en su arsenal. No hay repuestos, así que incluso un daño menor en estos bombarderos puede hacer que se den de baja, ya que Rusia no puede repararlos. Eso significa que cada Tu-22 que se pierde es un bombardero que Rusia nunca podrá reemplazar. Lo peor es que esta incapacidad de reemplazar bombarderos perdidos no solo afecta a un modelo, es un problema sistémico de fallas en la producción que se extiende a toda la industria aeroespacial rusa, tanto militar como comercial. Regresemos en el tiempo a enero de 2026. En ese mes, ocurrió algo interesante en la compañía de diseño y fabricación de aeronaves Tupolev, que era responsable de construir el Tu-22 junto con varios otros bombarderos de Rusia. El director ejecutivo, Alexander Bobrusev, tomó la sorprendente decisión de renunciar, o más probablemente fue obligado a hacerlo, y fue reemplazado por un hombre llamado Yuri Ambrosimov, quien anteriormente se desempeñaba como subdirector general de Economía y Finanzas. El cambio de liderazgo fue especialmente notable, porque ocurrió poco después de una ola previa de purgas en 2024, y significa que la empresa que fabrica y repara el Tu-22, M3, Tu-160 y Tu-95MS ahora está bajo una nueva administración. ¿Por qué debería importarte? En Rusia, los cambios en la cima de las empresas solo suceden cuando ocurre algo tan grave que no se puede ocultar con sobornos ni acuerdos ocultos. Eso es justo lo que ocurre en Tupolev. Babrishev se fue tras una serie de demandas legales del Ministerio de Defensa de Rusia, casi todas por incumplimiento de contratos por parte de Tupolev. Hubo demandas y la empresa pagó millones, pero eso no cambió la realidad. Se estaban incumpliendo los objetivos de producción en todas las áreas, tanto en la división militar como en la de aviación civil de la empresa. Defense Express reveló algunos números interesantes. Señaló que el Ministerio de Defensa de Rusia recibió casi $53.5 millones en acuerdos acumulados con Tupolev. Ese número es interesante, porque es aproximadamente el mismo que cuesta modernizar un bombardero Tu-95MS, y es alrededor de una cuarta parte de lo que Rusia gasta para construir un Tu-160M. En otras palabras, no es mucho. Si eso es todo lo que reclamó el Ministerio de Defensa de Rusia, dice mucho sobre el estado de la fabricación rusa de bombarderos. La empresa que se supone que debe estar renovando la envejecida flota de Rusia, ni siquiera pudo sacar un solo Tu-95MS de fábrica. Más allá de eso, la empresa también se suponía que debía producir 4 Tu-160M para el ministerio, todos los cuales debían construirse entre 2022 y 2023 y entregarse en 2025. Pero solo 2 llegaron alguna vez al ejército ruso, y ambos llegaron en 2026, que es un año después de la fecha límite inicial. Las entregas tardías son una cosa, pero llegar tarde y entregar solo la mitad de un pedido clave muestra que algo anda muy mal en el principal fabricante de bombarderos ruso. Incluso podemos reincorporar algunos problemas del Tu-22M3. Tupolev supervisa la modernización de ese viejo bombardero soviético. Al iniciar el programa, Tupolev dijo que modernizaría hasta 30 bombarderos para el ejército ruso. ¿Cuántos ha logrado? 2. Uno en 2018 y otro en 2023. Por supuesto, 30 es una meta bastante ambiciosa ahora que Rusia tiene tan solo 9 Tu-22, pero entregar solo 2 bombarderos modernizados en 5 años es un ritmo ridículamente lento. A ese ritmo, habría tomado 75 años completar todo el lote. Para entonces, incluso un Tu-22 modernizado estaría tan atrasado que sería inútil como bombardero. Dicen que el cambio de liderazgo resolverá todo esto. Pero la realidad es que estos problemas no pueden resolverse. Tupolev no estaba incumpliendo plazos ni entregando menos de lo prometido porque su gente fuera perezosa o porque la empresa estuviera tan mal administrada que no pudiera cumplir con contratos básicos. La saga de Tupolev demuestra que la empresa no puede cumplir los pedidos porque carece de los recursos necesarios. Este es el mismo problema que hace que cada Tu-22 que Rusia pierde sea irreemplazable. Rusia ya no puede construir más. Y este es un problema que no va a mejorar. Hay un par de razones por las que la industria aeroespacial de Rusia está en el estado en el que está. Ya hablamos de los fuselajes soviéticos y pronto explicaremos por qué es un gran problema. Pero también hay que considerar el factor costo. Modernizar un solo Tu-95MS le cuesta a Rusia más de $45 millones, informó Pravda en mayo de 2025.
Un solo Tu-160, que es el bombardero ruso más parecido al formidable B-52 Stratofortress estadounidense, cuesta alrededor de $500 millones construirlo, lo que es aproximadamente 5 veces más que el B-52. Estos precios son altos, considerando que Rusia enfrenta una guerra que le ha costado cientos de miles de millones de dólares. Y cuando esos bombarderos vienen con la advertencia de que no pueden ser reemplazados, y muchas veces ni siquiera pueden ser reparados si se quedan varados o presentan problemas técnicos, entonces naturalmente tienes a un Ministerio de Defensa ruso que duda en gastar en una flota de bombarderos que necesita urgentemente una renovación. Esto nos regresa a los principales problemas actuales de Rusia con sus bombarderos: estructuras de avión antiguas e incapacidad para obtener lo necesario para construir o reparar. Antes de analizar ambos problemas, recuerda que estás viendo el programa militar. Si te gusta lo que ves en nuestro canal, asegúrate de suscribirte hoy mismo. El problema de las estructuras aéreas soviéticas es devastador para la flota de bombarderos rusa. Mencionamos los tanques en la introducción de este video, y se ha hablado mucho sobre cómo Rusia no solo depende de blindados de la era soviética para su operación terrestre en Ucrania, sino que también se está quedando rápidamente sin sus reservas de esa época. Uno de los mayores problemas que enfrenta Rusia en este aspecto es que se ve obligada a desmantelar varios tanques viejos solo para lograr que uno vuelva a funcionar. Euromaidan Press reportó en abril que Rusia agotaba sus T-72B para reacondicionar, por lo que empezó a canibalizar T-72A antiguos solo para poner algo en el campo de batalla. En ese momento, Rusia tenía entre 800 y 900 T-72A, aunque solo alrededor de 500 podrían ser posibles candidatos para ser reacondicionados. El resto se desmantelaría para obtener piezas usadas en ese reacondicionamiento, y probablemente Rusia no tendría suficientes para operar los 500 reacondicionados. Ahora imagina ese problema en una flota de bombarderos con solo unas pocas docenas de fuselajes disponibles, no cientos. La canibalización sigue siendo necesaria, pero Rusia se queda sin las piezas que necesita mucho más rápido, y como con sus tanques, carece de instalaciones para fabricar más. La mayoría son bombarderos soviéticos, y Rusia cerró hace años muchas fábricas que producían piezas para estos fuselajes antiguos. El National Security Journal también destaca este problema, señalando que Rusia tenía una flota de bombarderos de aproximadamente 120 entre sus reservas de Tu-22, 95 y 160 cuando Vladimir Putin lanzó su invasión a Ucrania. En ese tiempo, cerca de un tercio de la flota estaba fuera de servicio por reparaciones o modernización. Se pensaba que era una flota de bombarderos capaz de encargarse de Ucrania. No lo era. Y ese es el problema, ya que el único de estos 3 bombarderos que sigue en producción es el Tu-160, y como vimos con los problemas de Tupolev, esos fuselajes no se están construyendo ni de lejos lo suficientemente rápido como para compensar las pérdidas de bombarderos que Rusia está experimentando. Desde que se reanudó la producción del Tu-160 en 2019, solo se han entregado 6 a las Fuerzas Armadas rusas. Rusia perdió el doble de esa cantidad de bombarderos solo en la Operación Telaraña y ha perdido muchos más además de esos. La producción de los Tu-22 y 95 de la era soviética terminó en 1993, cuando Rusia prefirió ahorrar el dinero en vez de invertir en más bombarderos tras el colapso de la Unión Soviética. En 2026 Rusia necesita urgentemente reactivar esas fábricas, pero ahora es imposible. Gran parte de la infraestructura utilizada para fabricar estos bombarderos antiguos fue desmantelada en los años 90 y gran parte de la experiencia necesaria para construirlos se ha perdido con quienes la tenían o es inaccesible por otras razones. Estas son las razones por las que cada bombardero que pierde Rusia es irrelevante, irreemplazable. Y para empeorar las cosas, este es un problema que vemos en todo el ejército ruso. Los sistemas soviéticos en los que Putin ha confiado en la guerra contra Ucrania son de un solo uso. Geopolitical Monitor señala que los aviones Su-25 ya no se fabrican, por lo que enfrentan los mismos problemas que los bombarderos rusos. La familia de tanques T-80 tampoco puede ser reemplazada, lo que significa que cada nuevo T-80 que vemos en el campo de batalla es en realidad solo otro tanque reacondicionado que Rusia logró crear desmantelando piezas de otros T-80. El avión ruso A-50 de alerta temprana y control aéreo está en la misma categoría. En resumen, si fue fabricado durante la era soviética, Rusia ya no tiene las herramientas ni el conocimiento para reemplazarlo. Esto es lo que sucede cuando un ejército no logra modernizarse al nivel que necesita, y además se niega a invertir en el mantenimiento de los sistemas antiguos de los que depende. Las reservas se agotan con el tiempo.
Volviendo a los bombarderos de Rusia, aquí está la razón por la que importa tanto que muchos de estos fuselajes sean bombarderos insustituibles. Durante la guerra, Rusia no ha usado sus bombarderos como se esperaría. Aprendió desde el principio que volar aviones sobre territorio ucraniano era una receta para el desastre. Para mayo de 2022, Ucrania había destruido 199 aviones rusos, informó UKR Ukrinform en ese momento. Y la respuesta de Putin a eso fue retirar los cazas y bombarderos fuera del alcance de las defensas aéreas de Ucrania. La estrategia desde entonces ha sido simple: enviar bombarderos y cazas, lanzar misiles de crucero y bombas planeadoras y regresar sin entrar en territorio ucraniano. Rusia ha confiado en esta estrategia durante años e intenta intensificarla en 2026. El 1 de junio, France 24 informó que Rusia había lanzado 211 misiles contra Ucrania en mayo, lo que fue uno de los totales mensuales más altos desde el inicio de la guerra. Euromaidan Press revela que Rusia está lanzando de 180 a 250 bombas planeadoras contra Ucrania cada día, lo que requiere realizar 200 salidas aéreas diarias, lo que a su vez coloca enormes cantidades de estrés en los pilotos y sus aeronaves. Compara esta tasa de ataques aéreos con el problema de bombarderos de Rusia. Rusia usa bombarderos para lanzar misiles de crucero y bombas planeadoras. Cada vez que uno de esos bombarderos cae, por un ataque ucraniano o problemas de mantenimiento por exceso de misiones, es una amenaza menos de ataque fuera de servicio. Poco a poco, pero con seguridad, Rusia se está quedando sin sus insustituibles Tu-22 y Tu-95, y no está construyendo el Tu-160 ni de cerca al ritmo necesario para mantener la presión. Al terminar los bombardeos, cesarán los ataques. También está el tema nuclear. Tras la operación Telaraña, donde Ucrania destruyó muchos bombarderos rusos, surgió el debate sobre el impacto en la amenaza nuclear de Rusia. El Tu-22 es capaz de transportar armas nucleares al igual que el Tu-95 y el 160, si esas aeronaves son irreemplazables o se producen tan lentamente que es casi irrelevante, la amenaza nuclear aérea disminuye rápido. Y a medida que cada Tu-22 es derribado, también disminuye su capacidad de lanzar armas nucleares sin posibilidad de ser reemplazada. Dado lo mucho que a Rusia le gusta presumir su poder nuclear como táctica de intimidación, el colapso en tiempo real de una gran parte de su tríada nuclear es una situación que debilita activamente a Rusia en el escenario global, no solo en Ucrania. La amenaza nuclear de Rusia se debilita cada mes. Pero el mayor problema para Putin es que no hay forma de recuperarse mientras siga la guerra en Ucrania. Ya discutimos el problema de las aeronaves soviéticas y los muchos problemas por la dependencia de Rusia en bombarderos viejos que no pueden repararse ni reemplazarse. El mayor problema es que la fabricación de aviones en Rusia está en declive. Eso se refleja en los plazos incumplidos y la lenta producción del Tu-160. Sin embargo, el sector de aviación comercial en Rusia también presenta problemas. En agosto de 2025, Reuters informó que Rusia dependía cada vez más de rutas de importación indirectas, largas y costosas, para conseguir componentes y mantener su flota de 700 aviones. El problema principal es que la mayoría de esos aviones son de Boeing y Airbus, que no son empresas rusas. Las sanciones afectan fuertemente a la industria aeroespacial rusa. En enero, el Moscow Times informó que una de las soluciones de Rusia para la escasez inevitable que esta situación crea será enviar en 2026 y 2027 a las aerolíneas rusas aviones de la era soviética que han estado fuera de servicio. Eso no es una solución. Es una continuación del problema que estamos viendo en la flota de bombarderos de Rusia. Ni siquiera los aviones militares modernos de Rusia escapan a los problemas de las sanciones. En el Su-34 y Su-35S, cerca del 80% de los componentes eléctricos críticos para su uso son fabricados en Occidente. Rusia no ha especificado cuántas piezas occidentales usa el Tu-160, pero suponemos que hay algunas, ya que sus aviones modernos las requieren. Las sanciones afectan a estos aviones militares modernos igual que al sector comercial, obligando a depender más de bombarderos y fuselajes soviéticos que Rusia considera irreemplazables. Es un círculo vicioso de proporciones épicas y podría terminar destruyendo la fuerza aérea de Rusia. En resumen, Rusia ya no puede construir aviones, ya sean sus cazas modernos o sus bombarderos de la era soviética. Mientras Rusia dependa de fuselajes viejos, aumentan las probabilidades de que queden fuera de servicio sin reemplazo, reduciendo los ataques aéreos contra Ucrania. Si Rusia deja de usar bombarderos, el resultado es igual: victoria para Ucrania y ninguna para Rusia. Mientras siga la guerra y existan sanciones, no hay esperanza para fabricar aviones en Rusia.
El inventario ruso de bombarderos se está desplomando. Solo le quedan unas docenas de una flota que tuvo más de 100. Y para Putin, es otro fracaso por no prever lo que Rusia requiere para ser la potencia militar que dice ser. Ya no es la era de la Guerra Fría, pero Rusia aún combate como antes y sus bombarderos lo pagan. Ucrania, en cambio, usa tácticas modernas y asimétricas para atacar desde el aire. Mientras Rusia busca solucionar su problema con los bombarderos, nuevos drones ucranianos más potentes están causando estragos en la logística rusa en territorios ocupados. En un solo ataque abrumador, Ucrania destruyó 50 vehículos rusos en un puente clave que conecta con la Crimea ocupada. Conoce más sobre ese ataque y su impacto en la estrategia de Ucrania en Crimea en nuestro video. Si te gustó este video, suscríbete al programa militar para más reportajes sobre lo que pasa tras bambalinas en el ejército ruso. Gracias por vernos.